¡Ustedes! Dantai Mingyue, tú y yo estamos comprometidos. Why fuiste tú quien me buscó primero? ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? Ella es muy simple. ¿Por qué eres un inútil? Transmigré a este mundo hace 18 años. Por fin he ahorrado 100,000 taeles de oro. Iniciando recepción de oro. Activando el sistema Pay to Win. Me trataron como a un inútil durante 18 años. Pero ahora que tengo el sistema, Por fin podré cambiar mi destino. ¡Ay, tú! Primer inicio. Paquete de regalo para principiantes con 100 puntos de recarga. Una espada Kinyu. Una modificación de cuerpo espiritual y un sorteo de rango hierro negro. ¿un sorteo? ¿Ah? Se pueden ganar todas las opciones del sistema en el sorteo. Por supuesto. Incluyendo todas las técnicas y tesoros, desde el reino rey marcial hasta emperador marcial. Todo se puede ganar en el sorteo. Y también se puede canjear con puntos de recarga. Guardia de nivel rey marcial en su cumbre. Una hermosa guardaespaldas. ¡Joven amo! ¡Joven amo! ¡Joven amo! ¡Hay problemas! La señorita Dantai vino a romper el compromiso e incluso atacó al señor. ¡Qué guay! Dantai Mingyue. ¡Padre! Mingyue. Hijo mío, has venido. Hablemos esto con calma. Hace 18 años, las familias Dantai y Qin arreglaron nuestro matrimonio antes de nacer, con el fin de fusionar nuestros linajes para fortalecernos mutuamente. Pero tú, Qingyi, naciste con los meridianos bloqueados y siempre has sido un inútil. Por lo tanto, Debemos romper el compromiso de inmediato y debes entregar el acuerdo matrimonial. ¡Espera! Dantai Mingyue, ¿no tienes vergüenza? Fuiste tú quien se enredó con un amante de la secta de la espada Tianxuan. Why encima me echas toda la culpa a mí? ¡Qué bien sabe fingir! Esta es la carta de repudio. Tú fuiste la primera en faltar a tus deberes como esposa. Hoy yo Qin te repudio. No eres tú la que anula el compromiso. petazo de inútil. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Buscas la muerte? Mujer desvergonzada. Mi hijo tiene la conciencia tranquila. Debería ser despreciada por todo el mundo. Niño ignorante, buscas la muerte. ¡Padre! ¿Estás bien? Simple's hormigas. ¡Insolentes! Hoy mismo acabaremos con la familia Qin. Sistema. Gasta 50 puntos de recarga e invoca un guardaespaldas en el pico de rey marcial. Saludos, amo. Un experto en el pico de rey marcial. No tocarás a mi señor. Muchacho, no seas tan arrogante. Hoy te mostraré lo que es un verdadero cultivador de la espada. Muy bien. Amo, mátalo de inmediato. Esto es imposible. Hace un momento dijiste que era un inútil. ¿Y ahora qué? Qingyi, soy tu prometida. No me vas a matar, ¿verdad? ¡No eres digna! ¿Qué piensas hacer? Iré en persona a tu casa para repudiarte. Y haré que la familia Dantai pague por cada humillación que la familia Qin ha sufrido todos estos años. No. Si haces eso, ¿cómo podrá sostenerse la familia Dantai? ¡Ah, sí! Cuando coqueteabas con otros hombres, ¿acaso pensaste en mi honor? Incluso trajiste gente a mi casa para anular el compromiso. ¿Acaso pensaste en cómo quedaría mi familia? Padre, iré y volveré pronto. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo te atreves a tratar así a la señorita? Lárguense si no quieren morir. ¡Insolente! ¡Sí! ¡Que salgan todos los de la familia Dantai! Yo Qingyi. He venido a repudiar a mi esposa. Padre. ¡Mocoso, Qingyi! ¿Acaso te crees intocable? ¿Cómo te atreves a tratar a mi hija de esta manera? ¿Y qué me vas a hacer? Tu familia Qin solo son los perros de la familia Dantai. ¿Ya olvidaste cómo te arrodillabas a mis pies suplicando piedad? ¿Y te atreves a venir a causar problemas? Hoy mismo haré que los hombres de la familia Qin sean esclavos por generaciones y las mujeres prostitutas de por vida. ¡Anciano Han! ¿Cómo trató su familia Dantai a mi familia Qin en el pasado? Hoy se lo devolveré con creces.
¡Niño arrogante! ¡Hombres, háganlo pedazos! ¡Ah! ¡Conseguido! ¿Cómo es que quieres un guardián en la cima de Rey Marcial? Es solo un guardaespaldas. ¿Y tú? Muestra qué otros trucos tienes bajo la manga. No digas que no te di una oportunidad. ¿Qué piensas hacer? ¿Es te atreves a lastimar a mi padre? Ni como fantasma te dejaré en paz. ¿En serio? Entonces ven a buscarme cuando te conviertas en fantasma. Kingy, pídele que se detenga ya. Haré lo que me pidas. ¿No crees que ya es muy tarde para decir eso? ¡Mátalo! Hermana. Padre. Si hoy te perdono la vida, no es por misericordia. Te haré experimentar la desesperación de ver a tu familia exterminada y tu reputación arruinada. Y que tú, zorra desvergonzada, seas despreciada por todo el mundo. Shenyi. Tendrás una muerte horrible. San Tiancheng vengará a mi familia, Dantai. Y tu familia Qin lo pagará 10 y 100 veces peor. Ah, sí. Lo estaré esperando. Precisamente ando corto de dinero. Asegúrate de que tu amante, San Tiancheng, venga para que yo lo coseche. ¡Vámonos! Mantener a tantos expertos del Palacio Celestial cuesta dinero. No podemos esperar que nos protejan gratis. Sí, tiene sentido. ¡Tiene sentido! Lo que dice Yer tiene mucha razón. Vaya, ha llegado la hora de robar a la familia Qin. Busquen todos algo de valor. ¡Jueguen lo que puedan todos! ¡Sin problema, sin problema! ¿Acaso es realista hacer trabajar al sistema sin alimentarlo? Canjea todos estos tesoros de oro y plata por puntos de recarga. ¡Canjealos ya! Huspet. Ha canjeado 1475 puntos de recarga. Oh. Ahora, filtra el cuerpo espiritual con el mayor potencial de mejora. El cuerpo espiritual más fuerte. No existe el cuerpo espiritual más fuerte. Todos los cuerpos espirituales se mejoran mediante el cultivo. Entonces quiero usar mi derecho de modificar libremente el cuerpo espiritual por una vez. Guay, modifícame para poder controlar el poder del oro y el fuego. Recibido. El derecho de modificación ha sido canjeado. Con esto ya obtuve el cuerpo espiritual. ¡Fantástico! Solo tener el cuerpo espiritual no es suficiente. Debo aprender técnicas y artes marciales. Las guardaespaldas son muy pragmáticas. Es mejor estar preparado por si acaso. ¡Sistema! Kenjiame la habilidad marcial Puño del Dragón del Hijo del Cielo y el método de cultivo Vagabundeo Cósmico. ¡Canjealo ya! Consumidos 200 puntos de recarga. ¿Oh? La armadura divina del fuego Libo de Namin. Manipula la energía del metal y el fuego para forjar una armadura invisible. Bien, también canjearé esta. Consumido 300 puntos de recarga. ¡Genial! Por último, toca elevar mi cultivo. Eleva mi cultivo al pico del nivel Gran Maestro ahora mismo. El cultivo del reino de Gran Maestro Marcel ha sido acreditado. Consumidos 300 puntos de recarga. ¡Wow! El pico del reino de Gran Maestro Marcial. Veamos qué más hay. Wang Han Tianyi y Tianji Kunlun. También canjearé esto. La energía del tesoro canjeado ha sido acreditada. Wang Han Tianyi, nada puede dañarme. Tianji Kunlun, una técnica sin forma física. ¡Excelente! A continuación, probaré mi nuevo nivel de cultivo. ¡Puño del Dragón del Hijo del Cielo! ¡Wow! ¡Dios mío!
¿Será que mi hijo es un verdadero inmortal del reino superior que ha descendido al mundo mortal? El pico de gran maestro marcial. Year, esto realmente es el pico del reino de gran maestro marcial. Padre, distinguidos ancianos. No se sorprenda. Como dicen, una recarga te da placer temporal, pero recargar siempre te da felicidad eterna. Ya, cuéntanos rápido, ¿qué ha pasado? A un reino que a la gente común le tomaría décadas alcanzar. ¡Tú lo has alcanzado en tan solo unas pocas horas! Es verdad. Padre, ¿todo esto es una recompensa del Palacio Celestial? Al sacrificar tantos tesoros de oro y plata, el gran ser del Palacio Celestial hizo una excepción para elevar mi cultivo. Parece que de tanto mentir, ya ni me hace falta preparar un guión. El Palacio Celestial realmente cuenta con innumerables seres poderosos. Si no lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos, nos habría resultado increíble. ¡Es que resulta increíble! ¡Eso no es nada! Tengo algo aún más impresionante. Algo aún más impresionante. Pero esto... ¿Acaso es el legendario cuerpo divino innato capaz de controlar cualquier artefacto prohibido? Déjame ver. ¿Acaso has despertado el cuerpo espiritual de metal que solo aparece una vez cada 100 años? Padre, un simple cuerpo espiritual de metal no es gran cosa. El gran ser del Palacio Celestial no enviaría a un experto en el reino de Emperador Marcial solo para protegerme por eso. Hay algo todavía más impresionante. Mi despertar inicial es el de un cuerpo espiritual dual de metal y fuego de los 5 elementos. Alejandra, un cuerpo verdadero o un cuerpo de rey en el futuro no será ningún problema. ¡Cielos, cielos! ¡Qué inmensa fortuna para nuestra familia Qin! ¿La familia Qin ha engendrado a un genio como Yer? Debemos estar eternamente agradecidos con los ancestros de la familia Qin. Mejor agradeceselo al sistema. Por muchos ancestros que tengamos, ninguno tendría semejante poder. Huésped, tiene toda la razón. Qinye, estamos discutiendo cómo defendernos de la secta de la espada Tianxuan. A partir de ahora tú también debes asistir a esas reuniones del Consejo de Ancianos. Sí, tú también debes participar. ¡Exacto! ¡Sí! ¡Así es! ¡Qué oportunistas! El Consejo de Ancianos es el núcleo del poder de la familia Qin. Antes me ahuyentaban como a una rata. Vaya, qué rápido invitan ahora. Year, la secta de la espada Tianxuan vendrá pronto a buscar venganza. Debes estar bien preparado. Descuida, padre. Con mi fuerza actual, la secta de la espada Tianxuan no representa ninguna amenaza. Nuestra familia Qin podrá superar este obstáculo sin problemas. Zhang Tiancheng, de la secta de la espada Tianxuan. Ven, me servirás de práctica. ¡Oh! Hermano Tian, por fin has llegado. Mingyue, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Maestro. Por favor, haga justicia por mi familia Dantai. Tu familia Dantai es un clan prominente en Yungo. ¿Cómo es que han caído tan bajo? ¿Fue la familia Qin? Esa bestia de Qi Yi. Mingyue, levántate. Solo conocemos a grandes rasgos lo que pasó. Cuéntanos los detalles con calma. Esto es indignante. ¡Maldito sea ese Qin Yi! Dices que Qin Yi nació con los meridianos bloqueados, siempre siendo un inútil incapaz de cultivar las artes marciales. Why ayer, de la nada, un experto con el poder de un emperador marcial lo custodiaba. Así es. Mató al anciano Tianxuan de un solo golpe. Incluso para alguien en la cúspide de las artes marciales, eso sería muy difícil de lograr. Hacen posible que la insignificante familia Qin cuente con un emperador marcial para protegerla. ¿De dónde demonios sacó Qin Yi a semejante experto? No importa qué trucos tenga bajo la manga. Esa insignificante familia Qin será destruida con un simple movimiento de mi mano. ¡Interesante! Me parece que ese Qin Yi oculta un gran secreto. Maestro. Deberíamos planearlo con más cuidado. Tiancheng. Nuestra secta de la espada Tianxuan es la más fuerte del Gran Shin. No importa quién lo respalde. Jamás podrán amenazarme. Se atrevió a lastimar a mi mujer, así que lo haré pedazos. ¡Vámonos! ¡Aniquilen a la familia Qin! ¡Perros traidores de Mingyue y Junji! ¡Salgan a morir! Un emperador marcial de la secta de la espada Tianxuan. Xin Zhentian, haz que ese inútil de Qin Yi salga de inmediato. La sangre se paga con sangre. Hoy es el día en que la familia Qin será exterminada. Mingyue, te estás pasando de la raya. La última vez mi hijo te perdonó la vida. No esperaba que fueras tan mal agradecida. Why te atrevieras a venir a buscar tu propia muerte. ¡Padre! No pierda el tiempo hablando con ellos. Ya, ese guardaespaldas tuyo que es un emperador marcial y puede enfrentar a la secta Tianxuan. ¡Haz que salga ya! No te preocupes. Aparecerá cuando sea necesario. Yo soy Ouyang Mu, el anciano supremo de la secta de la espada Tianzi. Soy un hombre benevolente y justo. Les daré una oportunidad. Suicídense ahora mismo para expiar sus culpas. Así les dejaré un cadáver intacto. De lo contrario, exterminaré a todo su clan, yendo sus cuerpos expuestos a las alimañas, y condenaré a la familia Qin a no reencarnar jamás. Ya, Qin Yi.
¿Te acuerdas? Sí, lo dije. El destino de todos en la familia King será 10 veces más miserable que el mío. 100 veces peor. Quiero que veas cómo torturo a cada miembro de tu familia King con la muerte de los 1000 cortes. Maldito Qin Yi, si asesinas con tus propias manos a toda tu familia. Luego te arrodillas. Mílames los dedos de los pies y le haces 100 reverencias a este joven amo. La secta de la espada Tianshuan podría considerar perdonar el linaje de tu familia Qin. ¿Qué te parece? ¿Acaso este joven amo no es sumamente generoso? ¿Ah? Un prestigioso discípulo de la secta de la espada Tianshuan seduciendo a una mujer ajena. Esto se considera una deslealtad. Guay abusar de los débiles con su fuerza. Se considera una crueldad. A alguien tan despiadado e injusto. Y aún te atreves a hablar de benevolencia y rectitud. ¿Acaso no tienes vergüenza? Bien dicho, hijo mío. La benevolencia y la moral Están en manos de los fuertes. Vosotros, atajo de insectos y hormigas, están destinados a ser pisoteados por nosotros toda su vida. ¡Basuras! Arrodíllense y acepten su muerte. ¡Sí! Sistema. Ken Jeong, guardaespaldas real en el pico del reino rey marcial. Puntos de recarga deducidos. El guardaespaldas ha llegado. Es él. Él fue quien mató a mi padre. En el pico del rey marcial, y solo es una mocosa. ¿Cómo se atreve a venir a ser el... ¿Ridículo? Ve y trae la cabeza de este viejo. Sí, mi señor. Sí. Como una hormiga intentando sacudir un árbol. No conoce sus límites. Un simple rey marcial se atreve a enfrentarse a mí. Buscas la muerte. Espada divina de Tianyang. ¡Ataca! Cállate. ¿Cómo es posible? He cultivado el camino de la espada durante 300 años. ¿Cómo puedo detenerlo esta maldita mocosa? No sabes nada del poder de las recargas. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es posible esto? Shanzhong, te estoy hablando por transmisión mental. Acaba rápido con Qin Yi. El origen de este tipo es insondable. No estoy seguro de poder ganar. Así es, para atrapar a la banda hay que capturar al cabecilla. ¿Quién es usted exactamente? Con semejante fuerza, ¿cómo puede ser leal a este mocoso? Mi amo lo es todo para mí. Cualquiera que lo dañe. Morirá. Yan Yi, acepta tu muerte. Oye, no te preocupes. Viene a por mí. Déjamelo a mí. ¡No! Eres la esperanza de la familia Qin. No te puede pasar nada. Un tipo como Zhang Tiancheng no es nada a lo que temer. Ten cuidado tú también. No dejes que esos tipos de la secta de la espada Tianshuan te embosquen. ¡Ay, ya! De ninguna manera. Solo estás en la cima de la etapa de gran maestro marcial. ¿Why no eres rival para él? Padre, no te preocupes. Deja que vea cómo un bueno para nada derrota a un prodigio. Todos dicen que eres un inútil de nacimiento. No esperaba que estuvieras en la cima del nivel de gran maestro marcial. Y pretendes matarme con ese nivel de cultivo. ¡Felicidades! Escoria despreciable. ¿Con qué derecho me juzgas? ¿A qué te refieres? ¿Por qué tanta prisa? ¿De verdad crees que le gusta una mujer fácil y promiscua como tú? ¿Tú? Él no es más que un ladrón. ¡Cállate! ¡Cuidado, Yer! Interesante. ¿Cómo es posible? Ahora es mi turno. Hermano Jay. ¿Cómo puedes tener semejante fuerza? No ha sido un puñetazo ordinario. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa, Paleto? ¿Ya tienes miedo? Lo mejor está por venir. Ajá. Realmente te subestimé. ¿Acaso crees que me llaman el prodigio de la secta de la espada Tianshuan por nada? ¡Espada Tianyang! Hermano Tian, mátalo. Este es tu método para defenderte. ¡Te equivocas! ¡Es el método para matarte! ¡Toma esto! ¡Mierda! ¡Directo al hospital! ¡Bien! ¡Excelente! ¿Tú? ¡Bien!
¿Qué técnica de cultivo es esta? No tendrás oportunidad de saberlo. ¡Uño rompe cielos! ¡Wow! Hermano Ye. Esto es malo. Atreverte a matar a los de mi secta es buscar la muerte. ¡Yar, cuidado! Maestro. ¡No! ¡Es imposible! Maestro, hermano Tian. ¿Cómo pudieron ser asesinados por este inútil? Deja de engañarte. Están muertos y ya. ¿Por qué? ¿Por qué un inútil como tú es tan fuerte? ¡Mátame! ¡Solo mátame! Qingyi, no eres más que un inútil. ¿Cómo pudiste matar a un genio como el hermano Tian? ¿Te arrepientas? Cuando rompiste nuestro compromiso, ¿dónde estaba tu orgullo? Nunca imaginaste que este inútil se convertiría en un genio algún día, ¿verdad? Jaja, mi hijo es increíble. ¡Vámonos! ¿Por qué tomé la decisión equivocada? Qingyi claramente era un elegido de los cielos. ¿Por qué cancelé el compromiso? Quiero escuchar Little Luck. Cuando suena la campana del alma, significa que un emperador marcial ha caído. ¿Qué está pasando? En 300 años, ningún emperador marcial de la secta de la espada Tianshuan ha caído en el exterior. ¿Qué demonios está pasando? ¡No, maestro Mo! ¡Está muerto! ¡Ah! Líder de la secta, con el inmenso poder de Ouyang Mo, ¿cómo pudo morir? Ouyang Mo murió en Yunzhou, a manos de la familia Qin. ¡Ah! Sí, la familia Qin. Pero... Un clan tan pequeño de una región tan remota, ¿cómo pudieron acabar con Ouyang Mo? ¿Qué clase de expertos tienen? Dicen que fue el guardia personal de Qingyi, el joven líder de la familia Qin. Un rey marcial en la etapa cumbre. ¿Un rey marcial en la etapa cumbre? ¿Cómo es posible que haya matado a un emperador marcial superando la brecha de reino? Ha llegado un mensaje de la familia real de la gran dinastía. Quieren volver a investigar a fondo el robo de la beta de oro de la cordillera Sanjay hace 10 años. Hacen esto para impedir que nos concentremos con todas nuestras fuerzas en la familia Qin. No es más que una excusa de la familia real. ¿Qué secretos podría tener la insignificante familia Qin? Primero, envía a alguien a la familia Qin a investigar y, si es necesario, tráeme la cabeza del canalla de Qingyi. ¡Tráemela! Sí. De verdad, no me lo esperaba. ¿Y si Ouyang Mo de la secta de la espada Tianxuan realmente ha muerto así sin más? Vaya, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, tampoco lo creería. Zhu. Un poderoso emperador marcial fue asesinado por el guardián en la cima del reino rey marcial de nuestro Jier. ¿Ey? ¿Así es? Ahora que la secta de la espada Tianxuan ha perdido a un anciano supremo, me temo que la enemistad entre la secta de la espada Tianxuan y nuestra familia Qin es aún más profunda. Así es. Aunque esta vez ganamos, ¿qué pasará la próxima? La próxima vez vendrán con fuerzas aún mayores. ¿Qué podemos hacer? Patriarca, tenemos que planear algo. ¡Así es! Sí, planeémoslo rápido. Ay, en este asunto debemos dejar que Yier tome las decisiones. Ya, después de esta batalla. Dejas convertido en el pilar de nuestra familia Qin. Debes tomar las riendas por nosotros. No. A partir de hoy, todas las decisiones y acciones de la familia Qin estarán a tu cargo. ¿Cómo va a ser eso posible? Usted es el verdadero cabeza de familia. A mí me parece bien. Tienes toda la capacidad para hacerlo. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Está bien. Dado que es así. El objetivo estratégico principal de nuestra familia Qin ahora es usar la defensa como ataque. Vamos a formar una alianza en Yunshu. Los clanes Min, Qi, Wan y Ye, para resistir juntos a la secta de la espada Tianshuan. La secta de la espada Tianshuan es la principal de las 3 sectas superiores. El enemigo no es tonto. De ellos, podemos ganarnos a los 5 grandes clanes, y la familia real también es una opción. Oh, ese análisis tiene muchísima lógica. Muy bien, sigamos las disposiciones de Yier. Más vale estar preparados. De acuerdo. ¡Amo! Este es el artefacto espacial de ese viejo. Se lo ofrezco a su alteza. Esto es nada menos que un artefacto espacial. Seguro que ahí dentro está toda la fortuna de ese viejo. Vaya, he oído que este artefacto espacial se puede reclamar con una gota de sangre. ¡Pruébalo ahora mismo! ¡Pruébalo! Un teléfono Honor Wing. Yeah.
¡Madre mía! ¿Cuántos cristales espirituales y artefactos mágicos? Esto... Debe haber más de 1000 de ellos. Esto es volverse rico de la noche a la mañana. ¡Wow! Esto... Sí. Sistema. A excepción de estas píldoras y artefactos, canjea todo lo demás por puntos de tecnología. ¡Entendido! Genie completado. Ha obtenido un total de 5.792 puntos de recarga. ¡Excelente! ¡Otra gran suma de ingresos! Es hora de canjear un guardia permanente de nivel Rey Marcial. Usar siempre guardias temporales es un desperdicio. Sistema. 3000 puntos de recarga. Convierte a mi guardia anterior en uno permanente. Genie exitoso. Guardia permanente de nivel Rey Marcial. ¡Amo! Esto es fantástico. Ya que eres permanente, necesito conocer tu origen. Escuché que en vida fuiste un ser muy poderoso. Respondo a mi señor. Nací en el gran mundo de Huangtian. Mi nombre mortal es Su Changqing. ¿Qué lugar es ese? Nunca he oído hablar de él. Bien. Ahora, es momento de aumentar mi cultivo. Eleva mi cultivo a la etapa inicial de Rey Marcial. Puntos de recarga deducidos. Cultivo incrementado. Realmente se siente diferente. Con los 1200 puntos restantes, canjearé una píldora dorada como regalo de cumpleaños para mi padre. Sistema. Quiero canjear una píldora dorada de 9 orificios. El objeto de canje ha sido entregado. Esta píldora espiritual Tiene una espiritualidad increíble. Por cierto, Esto lo obtuve de San Tiancheng. Ayúdame a revisarlo. ¿Cuánto vale? 1000 puntos de recarga. ¿Qué? 1000 puntos de recarga. ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué es tan valiosa? Es una técnica de cultivo. Se llama el gran método del misterio del chi de Tianchen. Y sirve especialmente para aumentar el cultivo. ¿En serio? Vaya, casi la desperdicio. Voy a investigarla. Conozón Zhang Tiancheng insistía tanto en buscar a Dan Tai Mingyue. Resulta que era por el tesoro de su familia, el instrumento celestial del sol y la luna. Ya decía yo, ¿cómo iba a interesarse en alguien como Dan Tai Mingyue? Este tipo de técnica, combinada con el tesoro de la familia Dan Tai, es la combinación perfecta. Rápido, búscame dónde está el instrumento celestial del sol y la luna. No se ha detectado este objeto. No. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no recuperé todas las pertenencias de su familia? ¿Acaso Dan Tai Mingyue descubrió la conspiración de Sang Tianchen y las escondió? Acompáñame a la casa Dan Tai en un momento. Quiero ver qué demonios trama Dan Tai Mingyue. Sí, amo. Tú mataste a tu padre. ¡Y arruinaste a toda la familia Dandai! ¡Anda de coqueta con otros! Rechazaste a un genio de la familia Qin para irte con un cualquiera. ¡Sinvergüenza! ¡Sí! ¡Sinvergüenza! JJJJ, me culpan a mí. Que todo sea mi culpa, entonces. Estuve ciega. ¡Soy culpable! Me moriré. Me moriré. Oye, oye, oye. Pero esto... Gracias. ¡Pero esto, cielos! ¿Qué está pasando? Se suicidó tomando veneno por su cuenta. No tiene nada que ver con nosotros. Está bien. Entonces busquen un hermoso lugar rodeado de naturaleza para enterrarlo. Olvídenlo.
Bien. Ahora, vayamos al grano. Tengo algunas preguntas para ustedes. Responden con honestidad. And podré perdonarles la vida. Pequeño bastardo despiadado. Mira cómo nos has dejado. ¿Qué más quieres? Muy bien. ¿Quieres hacerte el valiente? Joven maestro Qin, por favor, no me mate. Lo diré todo. Si hubieras cooperado desde el principio, las cosas habrían sido más sencillas. Te pregunto. Su familia posee el instrumento celestial del sol y la luna. ¿Dónde está? El instrumento celestial del sol y la luna ha desaparecido. Desaparecido. No parece estar mintiendo. ¿Acaso lo habrán robado? Sistema, necesito saber el paradero del instrumento celestial del sol y la luna. ¿Puedo canjear esa información? Esta información requiere 3000 puntos de recarga. Anfitrión, tu saldo es insuficiente. 3000 puntos de recarga valen tanto. Debe ser un tesoro supremo capaz de forjar a un Guzong. ¿Y si solo canjeo la identidad específica de quien lo posee? Esta información cuesta 300 puntos de recarga. ¿Deseas canjearla? 300 puntos. Sigue siendo caro. Olvídalo. Joven maestro Jin, ya le he dicho todo lo que quería saber. Dije que te dejaría ir y lo haré, pero he oído que tu familia aún tiene muchas cámaras secretas. ¿Dónde está? Esto es... Vaya, realmente hay muchas cosas en la cámara secreta de la familia Dantai. Patriarca Shaw, Todos los objetos confiscados recientemente están aquí. puedes retirarte. Sí, señor. Cambia todo esto por puntos de recarga. Ha obtenido 726 puntos de recarga. Saldo total 1203. ¡Bien! Ahora, canjea la información sobre quién robó el instrumento celestial del sol y la luna. Puntos de recarga reducidos. Transfiriendo información. Información entregada. Así que fue él. Señor. Patriarca Shaw, anoche descubrimos a 2 espías más. A partir de ahora, debemos tener cuidado incluso con estos personajes insignificantes. Entendido. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Disquaidi, Patriarca Shaw, todo está bajo control. Puedes retirarte. ¡Maldito asesino! ¿Cómo te atreves a aparecerte ante mí? ¿Acaso crees que soy un debilucho? La fuerza de la familia Qin sigue siendo demasiado débil. Empezaré a mejorarla después del banquete de cumpleaños. La fuerza general de la familia. ¡Maldición! El talismán de transmisión de 10.000 millas de la secta de la espada Tianshui. Seguro que ya se han enterado de esta información. No pasa nada. ¿Acaso no te tengo a ti? Seguiré a mi señor hasta la muerte. Habrá que ver en el banquete de cumpleaños de mi padre qué clase de trucos intentarán jugar. ¡Padre! Aprecio tu piedad, filial, hijo. Mejor no celebremos este banquete de cumpleaños. Siento que algo anda mal y no me parece muy buena idea. Padre, no te preocupes. Los métodos de Palacio Celestial son insondables. No bastaría con invocar a 10 reyes marciales para que protejan el lugar. ¿10? ¿10? 10 reyes marciales. Mi hijo sí que es capaz. No es de extrañar que seas hijo de Qi Yung Sentian. Tener a Qin Yi en nuestra familia Qin es una gran bendición de los cielos. Mi Halga anciano. Solo si la familia Qin se fortalece por sí misma podemos resolver los problemas de una vez por todas. Me avergüenza decirlo. Es que nosotros, los mayores, somos muy inútiles. Mayores, no digan eso. Ya le he pedido un favor a un ser poderoso del Palacio Celestial. Why, en unos días, podré mejorar los poderes divinos de todos los miembros de la familia Qin. ¿De verdad? Cielos, los seres del Palacio Celestial son incontables, pero tener un método capaz de mejorar a todo el clan. ¿De qué tipo de poder divino se trata? Bueno, en cuanto a eso, permítame mantener el misterio por ahora. ¡Hey! Está bien. Los invitados ya deben estar llegando. Vayamos rápido a recibirlos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Distinguidos invitados, su presencia hoy en mi cumpleaños llena de honor a nuestra residencia Qin. Venga, levanten sus copas y brindemos. Como muestra de mi agradecimiento. ¡Felicidades al viejo maestro Qin por su gran cumpleaños! Hoy nos reunimos, primero para celebrar su cumpleaños y segundo para formar la alianza Yunchuan. La familia Qin está en su apogeo. Wai está destinada a alzarse. Así es. Con la familia Qin al frente, el futuro de Yunshou es muy prometedor. Ya, me halagan demasiado. Trabajemos juntos.
¡Vengan! ¡Salud! El gran anciano Cao, de la secta de la espada Tianshan, felicita al patriarca Qin en su 50º cumpleaños. Hemos viajado 100.051 para felicitarlo. La secta de la espada Tianshan. ¿Habrán venido a buscar problemas? Todos ellos son reyes marciales. No debimos venir hoy. La familia Qin está en graves problemas. La secta de la espada Tianshan ofrece un tesoro, 100 cristales espirituales y una técnica de nivel rey marcial. Ya. ¿Cómo es posible que la secta de la espada Tianshan venga a celebrar mi cumpleaños? Es como la comadreja felicitando al pollo. Nada bueno trama. And if they attack us out of nowhere? Descuida. Si se atreven a causar problemas en el banquete, haré que caigan unos cuantos emperadores marciales más. ¿Fue él quien mató a Ouyang-mo? Pensar que existe un rey marcial en la etapa cumbre tan poderoso. Con razón. La secta de la espada Tianshan ha viajado 100.051 para felicitarnos. Vaya que muestran sinceridad. Se los agradezco en nombre de la familia Qin. ¿Tú eres Xingyi, el joven maestro de la familia Qin? El mismo. Anciano, no creo que haya venido solo a celebrar el cumpleaños. ¿O sí? Aún debo recuperar los restos del gran anciano Ouyang-mo. Lo lamento, pero Ouyang-mo ya... Cuido reducido a cenizas. ¡Canalla! Matas a nuestro anciano y encima eres tan insolente. Tiene la ventaja numérica, ¿verdad? ¡Excelente! Sistema. Canja 10 guardias en la cima del nivel rey marcial. 10 en la cima del nivel emperador marcial. ¿Qué les parece ahora? Increíble. ¿Qué clase de poder tiene esta familia Qin? ¿Cómo es que tienen a tantos monstruos de su lado? ¿Acaso voy a morir aquí? Hoy aniquilaré a la familia Qin. ¿Qué? ¡Yao! ¡Detente! ¡Cállate! El joven maestro Qin es un genio extraordinario. ¿Cómo se atreve alguien como tú a difamarlo? ¿Qué demonios pasa? Ya te measte del susto. Entonces tendré que bajarles los humos. Si este anciano no estuviera pensando en el panorama general, todos morirían. ¡Idiotas! Joven maestro Qin. Siendo ese el caso, nos retiramos. ¿Qué? Así de fácil se van. Esto va a final nada. Pensé que habría una gran batalla. Un momento. Parece que los regalos de la secta de la espada Tianshan no son suficientes. Quiero este anillo. Este anillo no está nada mal. ¿Por qué no me lo dejas? De ninguna manera. Este es el tesoro espacial que siempre llevo conmigo. Bajo ningún concepto lo entregaré. Entonces, por favor, entreguen otras 10.000 piedras espirituales. De lo contrario, la secta de la espada Tianshan quedará como una miserable. ¿Qué? Eso es... ¡Es demasiado! Ofrezco 2.000 piedras espirituales. 8.000, 2.500, 100.000. 4.000. 4.500. Un rodeo más y lo resolveré por la fuerza. De acuerdo. 4,500. Y yo... ¡Qué tipo tan implacable! Nadie se atreve a tratar así a los de la secta de la espada Tianshan. En toda la historia del Gran Qin, jamás ha existido un regalo de felicitación tan costoso. Joven maestro Qin, ya que el asunto está resuelto, ¿podemos retirarnos ya? Pueden. Adelante. Pueden retirarse. La novena princesa de la familia imperial del Gran Qin llega con la delegación imperial desde Shangying para celebrar el 50º cumpleaños del patriarca Qin Zentian. La novena princesa. La novena princesa ofrece como regalos 1.000 cristales espirituales, un mano de nivel emperador marcial, un bloque de jade de sangre de llama, una pildora rompedora de meridiano Xuanji de 2º grado. ¿Por qué ha venido incluso la familia imperial? Pensar que mi cumpleaños ha captado la atención de la familia imperial, enviando a sus propios emisarios. Esto le da un enorme prestigio a nuestra familia Qin. Los de la secta de la espada Tianshan se moversen rápido. Pero, ¿qué sucede? ¿Acaso los han echado? Saludos al príncipe Yu y a la novena princesa. No, si tan cortes, príncipe Qin. Así que tú, viejo canalla, has venido directo a mí. Para esta ocasión, mi padre imperial le ha enviado un decreto imperial. Qin Zentian, patriarca de Yunzhou, reciba el decreto imperial. Este servidor recibe el decreto. Por mandato del cielo, el emperador decreta. El clan Qin de Yunzhou ha custodiado la frontera durante 1000 años, sirviendo como el pilar de la corte imperial. Wei protegiendo a la gente y al territorio por generaciones. 1000 años, con tal de lograr su conspiración, la familia imperial. Es capaz de inventar cualquier pretexto.
¡Qué desvergonzado! Si concede a Qin Zhentian el rango de Gran General del Sur de primer rango y el título de Príncipe de Qin, se concede Yuanzhou como feudo hereditario de forma perpetua, a falta de delito de traición. Este no podrá ser revocado. Es voluntad imperial. ¡Larga vida a su majestad imperial! ¿La maldita familia real se ha vuelto loca? ¡Qué bien calculado lo tiene! El príncipe Yu, Zhao Yanyan, robó el instrumento del sol y la luna para cultivar a solas. Y pretende usar a la familia Qin como cebo. Felicidades, Su Alteza, el rey de Qin. A partir de ahora, será oficialmente un monarca. ¡Increíble! ¡Magnífico! ¡Verdaderamente extraordinario! A partir de hoy, la familia Qin estará fuera de nuestro alcance. Agradecemos el gran favor de su majestad hacia nosotros. La familia Qin está dispuesta a cruzar el fuego y el agua hirviendo. Why a dar la vida por él sin vacilar. La familia real jamás imaginaría que circula más de un fragmento de hoja de oro en este mundo. Aún está por verse quién reirá al último. Su Alteza, rey de Qin, podríamos mi tío abuelo y yo acompañarlo a usted y al príncipe heredero para brindar junto. Príncipe Ro, novena princesa, por favor, tomen asiento de honor. ¡Vamos! ¡Rápido, muévete! ¿Qué está pasando? Usuario. Está siendo controlado por una técnica secreta que afecta su energía vital y su alma. Desea gastar unos pocos puntos de carga para purgarla. ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente? Esta información cuesta 50 puntos de carga. No digas tonterías. Cómprala ya. El Fénix maligno de los 6 deseos. Wai Su Sutra del corazón del demonio Qin. Una técnica herética de nivel de ancestro marcial. En pocas palabras, sirve para controlar el deseo de las personas. Quien caiga bajo su efecto Se someterá a la voluntad del ejecutor. Wai será su esclavo de por vida. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Qué maldad! ¿Hay alguna forma de hacer que se vuelva en su contra? ¿Ya? requiere 1000 puntos de recarga para obtener una técnica secreta específica. Oh, menos mal. Tú empezaste esto, así que no me culpes. Le pagaré con su propia moneda. Huésped. Se ha detectado que su saldo es insuficiente. ¡Ay, no! ¡Qué insistente! Entonces, activa la protección primero. No dejes que me afecte. ¿Entendido? Protección activada, consumiendo un punto de recarga. Joven heredero, por favor tome asiento. Patriarca Qin, he venido esta vez por otro asunto. Novena princesa, si tiene algo que decir, hable con franqueza. La familia Qin puede ayudar. Haremos todo lo posible. El joven heredero es sumamente talentoso. Mi padre desea una alianza matrimonial entre nosotros, pero no sé. Joven heredero, ¿qué le parece? Verá, sobre este asunto. Respecto a su propuesta, princesa, debo considerarlo cuidadosamente y consultarlo con mis mayores antes de tomar una decisión. ¡Está loco! ¿Cómo se atreve a rechazarla? ¿Cómo puede rechazar una propuesta así? Entonces, ¿cuánto tiempo necesita el joven heredero para considerarlo? Este Qi es realmente extraordinario. Sorprendentemente, logró resistir por un momento la influencia de mi semilla demoníaca. 3 días serán suficientes. En ese caso, esperaré sus buenas noticias. Hadare, en su 50º cumpleaños, este hijo no posee grandes riquezas. Tome este regalo de cumpleaños como muestra de felicitación. ¿Qué es esto? ¡Padre! Es una pequeña píldora dorada de 9 orificios. Es una píldora dorada de 9 orificios. La píldora dorada de 9 orificios es una medicina espiritual de nivel supremo, única en toda la gran dinastía Jin. ¡La píldora dorada de las 9 aberturas! ¿De verdad existe una píldora dorada tan milagrosa en este mundo? ¿De dónde sacó ese mocoso un elixir espiritual así? Ni siquiera la familia real tiene algo así. Esta píldora dorada es de grado 3 supremo. Al refinarla, en menos de 100 días se puede pasar de rey marcial al pico de rey marcial. ¿Alcanzar el pico de rey marcial en solo 100 días? ¡Esto es increíble! Joven heredero, aún tiene más de estos elixires. ¿Podría venderme uno? Por supuesto que sí, pero no los daré tan fácilmente. En el futuro, cualquiera que haga una gran contribución a la alianza de Yunzhou, definitivamente no seré tacaño. ¡Qué astuta! Sabe cómo ganarse el corazón de la gente. Pero me pregunto de dónde sacaste tantos elixires milagrosos. Más adelante, sin duda te convertirás en mi esclavo. Esta vez, ante el comportamiento inusual de la familia real,
¿Qué podemos hacer? Las acciones de la familia real esta vez son realmente inusuales. Sospecho que quieren usar a nuestra familia Qin como punta de lanza para enfrentarse a la secta de la espada Qianshuan. ¿Y qué hay de la alianza matrimonial? Una alianza matrimonial real no tiene nada de extraño, ya que los 5 grandes clanes Se han emparentado durante años. Padre. La familia real tiene otras intenciones. Perdone a su hijo, pero no puedo dar detalles por ahora. Si la familia real insiste en la alianza matrimonial, ¿qué haremos con la novena princesa? Esa novena princesa es una víbora. La alianza matrimonial es solo una fachada. Su verdadero objetivo es espiarnos. Incluso si me lavara los pies, me daría asco. ¿Ah? Bueno, esto... Esa mujer ha dominado una técnica maligna. Durante el banquete, intentó controlarme con malas intenciones. La familia real es desvergonzada al extremo. ¿Cómo? Se ha apropiado de nuestra familia Qin y ahora no nos atrevemos a plantarle cara. Padre, no se altere. Ya he encontrado la forma de lidiar con ese sujeto. Por cierto, padre, durante el banquete... La entregué una píldora dorada de 9 orificios y al principio pareció muy contento. ¿Por qué cambió su expresión después? ¿Uno? ¿Dos? Mira. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez has oído hablar de los seres celestiales? ¿Seres celestiales? Entonces, ¿realmente existe un reino celestial o una corte celestial en este mundo? Naciste con el hueso inmortal. Posees un talento imperial único entre miles de millones. Cuando naciste, hubo un fenómeno celestial inusual. Pero tu madre lo reprimió usando una técnica prohibida. ¡Mi madre! Tu madre es una santa celestial. Entonces, mi madre, ella... Más tarde, el clan de tu madre vino aquí. ¿Se llevaron tu hueso inmortal? Why secuestraron a tu madre y a tu hermana? Desde entonces tus meridianos quedaron completamente bloqueados. Así que esa es la verdad. Cuando se marcharon. Grabaron este diagrama de formación en mi brazo. Desde entonces... Mi cultivo no ha podido avanzar ni un solo paso. ¡Padre! No te preocupes, no dejaré ir a ninguna de esas escorias. Me aseguraré de que tengan una muerte miserable. Sistema. Quiero obtener información sobre cómo romper el sello que bloquea el cultivo de mi padre. Alfie llorió. Esta información cuesta 12 millones de puntos de recarga. Su saldo es insuficiente. ¿12 millones de puntos de recarga? ¿Y eso sirve para deshacer la formación? De ser posible, ¿cuántos puntos de recarga se necesitaría? 36 millones. No te afligas por esto. Con lo que has logrado hasta ahora, tu padre ya está muy satisfecho. Padre. Sin duda traeré de vuelta a mi madre y a mi hermana menor. No ha sido fácil para ti alcanzar tus logros actuales. Tu padre ya está muy satisfecho. Si en el futuro logras traer de vuelta a tu madre y a tu hermana... Este padre no tendrá ningún remordimiento en esta vida. Why, si no puedes. No diga eso. Seguro podré rescatarlas. Padre. No se preocupe. 1, 2. Tengo que reunir rápidamente más puntos de recarga. ¡Sistema! Canjea todos los regalos de hoy. ¿Entendido? Canjea completado. Has obtenido un total de 11,455 puntos de recarga. Más de 10.000. Kanji me van sirvientes permanentes en la etapa inicial de Emperador Marcial. Waihas que se reporten con mi padre. Entendido. Kanji exitoso. Costo total, 3.000 puntos de recarga. Costo total, 3.000 puntos de recarga. Los sirvientes han sido entregados. Bien, déjame calcular. Además, canjéame el capítulo de la libertad universal para alcanzar la etapa avanzada del reino del rey marcial. Canje exitoso. Costo total, 6.000 puntos de recarga. Cultivo entregado. Ahora puedo barrer con todos los reyes marciales de Granxi. Aún quedan más de 1.700 puntos. Por cierto, canjeame una opción para contrarrestar el Sutra del Fénix maligno de los 6 deseos de Zhao Yusen. El sistema detecta que el loto dorado de los 6 Ding y 6 Dia es la opción más adecuada. Sin embargo, cuesta 1.600 puntos de recarga. El valor de este loto dorado es superior al de un artefacto común de tercer rango. Puede fusionarse con tu alma divina y proteger a su dueño automáticamente. Es un poco caro. Pero es la prioridad ahora. Kenjir. Bien, canje exitoso. El tesoro llegará de inmediato. ¿Dónde está? No veo nada. ¿Dónde está algo? No hay nada.
Antimente. Ah, ya veo. Nada más, nada más. Zhao Jizhen, ¡Maldita víbora! te voy a dar tu merecido. La familia Qin se atreve a desairarme de esta manera. Merece ser decapitados. Querida sobrina nieta, ¿por qué tanta furia? Es por ese infeliz de Qin Yi. Ese miserable. Esta princesa se dignó a desposarlo, y él se atreve a esconderse. ¿No habrás sospechado algo cuando usaste la semilla demoníaca del fénix malvado en el banquete? Es poco probable. La familia Qin no es más que un puñado de bestias despreciables. Me vigilan como si fuera una ladrona. La familia Qin debe de estar tramando algo en secreto. Lo he investigado. Pero sin ningún resultado. Si dependemos solo de nosotros mismos, jamás descubriremos nada. Al emperador nos envió aquí con la orden expresa de investigar los secretos de la familia Qin. Viniste para formar una alianza matrimonial. ¿Cómo podría Qin Ye negarse a verte? Si aprovechamos la oportunidad para someterlo, todo quedará claro. Miserable bastardo. Una vez que te capture, verás cómo te hago sufrir. Está todo solucionado. Si vas a sacrificar ese lote de tesoros. El Palacio Celestial me otorgó una técnica secreta diseñada específicamente para contrarrestar las artes malignas de Zhao Jizhen. ¿Ah? Bien, eso es magnífico. En caso de que ella intente algo vil. Aún así debes tener mucho cuidado. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Lo sé. Zhao Jiuzhen, Si te evité durante 3 días, no fue por miedo, sino porque no tenía suficiente dinero. Pero bien, incluso si te temiera, ahora... La que debería tener miedo eres tú. ¡Saludos al rey de Qin y al heredero! ¿Y bien? ¿Están todos listos? ¡Sí, todo está listo! ¡Todo listo! ¡Sí, así es! Bien. Ahora depende de ti. De acuerdo. Todos, a continuación realizaremos la transformación espiritual colectiva. Sacrifiqué mi dignidad para pedir ayuda a los poderosos del Palacio Celestial. No fue fácil de conseguir. Espero que todos lo valoren. Seguiremos las enseñanzas del heredero. Muchas gracias por su bendición. Bien. Que comience la transformación. Pido a los poderosos del Palacio Celestial que intervengan y transformen los cuerpos espirituales de mi familia Qin. ¡Sistema! Quiero crear un fenómeno celestial de una escala de 500 puntos de recarga. Evolucionado a partir de un dosel divino de 5 colores. Fenómeno celestial generado. Puntos de recarga deducidos. ¡El ser supremo del Palacio Celestial ha manifestado su poder! ¡Yer! ¡Rápido! ¡Mira! Este es el poder del Palacio Celestial. La intervención del Palacio Celestial ha provocado este fenómeno. Mira. ¡Es realmente aterrador! A este paso, me temo que todo el gran reino se conmocionará. Un dosel de 5 colores. Albergando el poder del dragón y el tigre. Esto significa que alguien ha alcanzado el fenómeno celestial del soberano marcial. El nacimiento de un soberano marcial trae un dosel de 5 colores. Pero solo cubre 1051. Sin embargo, este dosel cubre al menos 10.051. Es mucho más majestuoso que el nacimiento de un soberano marcial. ¡Es aterrador! Todo esto lo causó Qin Yi. Han estado muy misteriosos durante 3 días. Seguro que era por esto. Pero con su insignificante clan, ¿cómo pueden tener el poder de provocar tal fenómeno? Easy, miserable. Solo sabe causar problemas. ¡Vamos! Debo averiguar exactamente qué trama la familia Qin. De lo contrario, la familia real no tendrá paz. ¡Ya puedo controlar el cuerpo espiritual de fuego! ¡Ahora soy un cuerpo espiritual de fuego! Esta es la zona prohibida de la familia Qin. Los extraños no son bienvenidos. ¡Apártate! La familia Qin está causando un gran alboroto. Tengo motivos para sospechar que esto pondrá en peligro a todo The Qin. Entraré a echar un vistazo. ¡Lárgate o muere! Insolente. ¡Qué aura asesina! ¡Maldición! ¿Qué clase de monstruo es este? Traidores rebeldes, apártense. ¡Espera! No seas impulsivo. Esperemos aquí. Sin importar lo que estén tramando, al final tendrán que salir. Sí, los poderosos del Palacio Celestial ya los han transformado en cuerpos espirituales innatos. A partir de ahora, esto asegurará el legado de la familia Qin por 1000 años. ¡Ja, ja! ¡Patriarca Zhao! Con usted aquí, nuestra familia Qin sin duda prosperará. De ahora en adelante, estoy dispuesto a morir por el joven patriarca. Estoy dispuesto a morir por el joven patriarca. Bien, bien. Pueden levantarse. Gracias, joven patriarca. El objetivo se ha cumplido.
Ahora solo queda esperar a que las noticias se difundan por boca de Zhao Jishan y la familia real. Así podremos intimidar a todos. Al mismo tiempo, aumentará enormemente la reputación de nuestra familia Qin. ¡Excelente, excelente! Así es, así es. De continuación, el efecto debería empezar a notarse, ¿no? El fenómeno ya se ha disipado. Pero no hay movimiento dentro, maldita sea. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar aquí? El ancestro envió noticias de que la aterradora anomalía celestial fue, en efecto, obra de la familia Qin. La familia imperial enviará a 3 emperadores marciales como apoyo. Detrás de esta familia Qin, qué inmenso poder se oculta realmente Para causar semejante conmoción. ¡Ja, ja! Poseo un tesoro. En 3 meses, sin duda avanzaré al reino de los soberanos marciales. Llegado el momento, actuaremos con calma y erradicaremos a todos los traidores y rebeldes. Y Jinyi va demasiado lejos. Su Alteza. ¿Qué ha provocado tanta ira en usted? Por fin te dignas a aparecer. Después de todo, soy miembro de la nobleza imperial. Me rebajé para casarme contigo, y aún así pones 1000 excusas y medidas. recientemente, la familia Khan tenía asuntos urgentes que resolver. No he tenido ni un momento libre. Acabo de terminar con mis deberes y vine de inmediato a ver a Su Alteza. Me pregunto qué asunto tan crucial estaba resolviendo la familia Qin. Un dosel de 5 colores se extendió 100.051 desde su mansión. ¿Acaso se debía a eso? Su Alteza, Rey de Qin, la princesa y yo. Tenemos algunos asuntos íntimos de jóvenes de los que hablar. ¿Por qué no se retira por un momento? Descuide, princesa. Yo también retiraré a mis guardias. Para que charlemos a solas. Ahora solo quedamos los dos. Si tienes algo íntimo que decir, dilo ahora mismo. A juzgar solo por su apariencia, es difícil imaginar que esta mujer tiene el corazón de un escorpión, como una viuda negra. Bien. Déjame pensar cómo expresarlo primero. Sistema. Quiero cambiar. La técnica secreta para contrarrestar el sutra del corazón del demonio Jin del Fénix malvado de los 6 deseos. Puntos de recarga deducidos. Técnica secreta entregada. Atreverse a quedarse a solas conmigo. Tú te lo has buscado. Ahora, disfruta del Fénix maligno de los 6 dominios. Y del bautismo del sutra del corazón del demonio Jin. Lleva, maestro, comparada con las bellezas de Junso, ¿cómo calificaría mi belleza? Esas mujeres vulgares de Yunso. ¿Cómo podrían compararse con Su Alteza la princesa? Cayó en la trampa tal como esperaba. Y yo que pensaba que eras muy fuerte. A partir de hoy, te convertirás en mi esclavo de Jade, viviendo como un perro o un cerdo. Con tu vida y muerte totalmente bajo mi control. Su Alteza la princesa. Desde el primer instante en que la vi, quedé deslumbrado por su belleza celestial y me enamoré profundamente. Es solo que tengo demasiados secretos y temo que quien comparta mi lecho los descubra. Por eso dudé. Fue no me atreví a confesar mis sentimientos. Oh, ¿en qué secretos son esos? Cuéntamelos. Te prometo que los guardaré muy bien. Su Alteza la princesa. Mi mayor secreto es... Es que sé que eres una soberana estúpida. Tú y tu técnica de pacotilla. ¿De verdad crees que con esos trucos tan baratos puedes controlarme? ¿Qué clase de técnica es esa? ¿Qué tal se siente? No debe ser agradable sentir cómo se rompe tu semilla demoníaca del Fénix maligno, ¿verdad? No me afectó en absoluto, de principio a fin. Eres una tonta arrogante. Solo sabes usar la semilla demoníaca del Fénix maligno y técnicas oscuras de nivel Wuzong para corromper mentes y jugar con los hombres. ¿Acaso crees que una técnica maligna de nivel Wuzong te hace invencible en este mundo? Te lo advierto. Mi maestro está afuera. Al enfrentarse a un temible emperador marcial, te garantizo que está que se muere de los nervios. Así que no tendrá cabeza para preocuparse por lo que ocurra aquí. No te acerques. No te acerques. No te acerques. ¿Acaso querías controlar mi mente y convertirme en tu esclavo de Jade? Entonces no me culpes por darte a probar de tu propia medicina. Haré que pruebes lo que se siente ser una esclava de Jade. Por favor, ten piedad de mí, te lo suplico. Te lo ruego, ten piedad. ¿Acaso no merecían compasión aquellos a quienes controlaste y humillaste? Esto es el karma. Esta sierva, Zhao Jushen, aguarda las órdenes del joven maestro.
Vaya, nada mal. Entonces dime, ¿cuáles son los secretos mejor guardados de la familia real? ¿Cuáles son los secretos mejor guardados de la familia real? La familia real cuenta con un total de 9 emperadores marciales. Son 2 más que los de la secta de la espada Tianshun. El propósito de otorgar títulos a la familia Qin esta vez es convertirla en el blanco de todos los ataques. ¿Cómo sospechaba? ¿Qué tan poderoso es realmente Chen Tianxuan, el líder de la secta de la espada Tianxuan? Shen Tianshun se hizo famoso desde muy joven. Después, haciendo la maestría del camino marcial, recorrió los reinos del noroeste. Wei una vez sometió a 3 emperadores marciales supremos con un solo golpe de espada. Franz decapitara a más de 10 emperadores marciales. Se marchó con total elegancia. ¿Has decir que no tiene rival en este mundo? Al menos en el Gran Jin, es un experto supremo absoluto. Ah, por cierto. ¿Has oído hablar alguna vez del instrumento celestial del sol y la luna? Esta sierva lo desconoce. ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible que no lo sepas? Parece que ese viejo perro de Zhao Yanyan oculta muy bien sus secretos. Ni siquiera se lo dijo a ella. En fin, ya encontraré la forma. ¿Está bien? Puedes retirarte por ahora. Te necesitaré más adelante. Cuando llegue el momento, te llamaré. ¿Entendido? Esta sierva aguarda las órdenes del joven maestro. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Tío abuelo, he fracasado. ¿Cómo sucedió? Tu técnica es infalible contra los hombres. ¿Cómo puedo fallar? Qinji está protegido por algún tesoro secreto y sufrió el contragolpe de mi propia técnica, dejándome casi lisiada. Si no fuera por mi origen real, me habría matado en el acto. ¿Y qué haremos ahora? Tras tu fracaso, la familia Qin estará aún más alerta. Temo que no podamos cumplir la misión del ancestro. Tampoco fue un fracaso total. Antes de sufrir el contragolpe de la técnica, descubrí el secreto de la familia Qin. El poder que respalda a la familia Qin es el Palacio Celestial del Exterior. ¡El Palacio Celestial del Exterior! Nunca había oído que existiera tal potencia en los reinos del noroeste. Qin permaneció inactivo por 18 años, y al despertar, fue elegido por un gran experto del Palacio Celestial. Su estatus en el Palacio Celestial es sumamente alto. Esa guardaespaldas fue enviada por aquel gran experto usando un poder infinito, teletransportándola a través de dimensiones infinitas. ¿Una guardaespaldas teletransportada a través de dimensiones infinitas? ¡Increíble! ¿No será esta una facción inventada por la familia Qin? Impossible. El contragolpe de la técnica me obligó a conectar con su mente. Todo esto estaba en sus pensamientos. Es imposible que sea inventado. ¿Qué clase de poder es ese? Esas simples serpientes serían considerados genios prodigiosos en nuestro mundo. ¡Es aterrador! ¿Significa eso que el ascenso de la familia Qin está predestinado por el cielo? Tendremos que ver de brazos cruzados cómo nos reemplaza y se convierte en el gobernante de Gran Jin. No pasará. Incluso para el Palacio Celestial del Exterior, teletransportar personas a través de las dimensiones. debe tener un costo enorme. Aún así, esa fuerza no es algo a lo que podamos enfrentarnos. ¡Cielos! ¿Qué méritos tiene ese Qin Yi? ¿Por qué nuestra familia Zhao no tiene una fortuna tan desafiante del destino? Shh. Por ahora, no somos enemigos declarados de Qin Yi y la familia Qin. Aún existe la posibilidad de una reconciliación. Siendo así, Podríamos dejar que la familia Qin ascienda a su antojo. ¿A qué se refiere, tío abuelo? Una vez que se convierta en Guzong y aniquile a las 3 sectas y los grandes clanes, y en ese momento, cuando esté debilitado, concentraremos nuestras fuerzas para atacar. Derrotarlo será pan comido. No es una mala idea. Este asunto es de suma importancia. Informaré de inmediato al ancestro para que tome una decisión. Con este enredo entre verdad y mentira, debería ser suficiente para engañar a la familia real, ¿no? A esta gente le encanta dárselas de lista. No pueden culparme por eso. Esta debe ser toda la fortuna de Zhao Yisen, ¿verdad? Kenji a todos estos bienes, y la espada cola de Fénix. ¿Ah? Kanji completado. Huésped ha obtenido un total de 6.139 puntos de recarga. ¿6.000? No se podía esperar menos de una princesa imperial en el reino de rey marcial. Su riqueza es incluso mayor que la de un emperador marcial ordinario de las grandes sectas. Parece que es hora de elevar mi cultivo. Sistema. Canjea para mí el nivel de cultivo del pico de rey marcial. Entendido. Kenji completado. Consumo de 3.000 puntos de recarga. ¡Bien!
¡Excelente! Sin darme cuenta, ya me he convertido en uno de los expertos más fuertes del gran imperio Shin. Aunque se sienta un poco como hacer trampa. ¿Pero qué más da? En este multiverso de inmortales, ¿qué verdadero experto no usa hacks? ¡No! La novena princesa y el príncipe Yu de la familia real dijeron de repente que recibieron un edicto imperial. Que debían regresar de urgencia a Shanxing y que la alianza matrimonial se pospone. Entendido. Puedes retirarte. Sí, señor. Sabían que no podían quedarse aquí por más tiempo. Se van con tanta prisa. Las técnicas y niveles del reino de emperador marcial posteriores. Cuesta más de 10.000 monedas de oro cada uno. Parece que tendré que ir a Shangjing a buscar la forma de conseguir ese dinero. ¿Qué? ¿Te vas a ir de Yunzhou para ir a Shangjing? Así es, dado que la familia real ha nombrado a nuestra familia Qin como un clan noble. Debemos reclamar los beneficios que nos corresponden por derecho. Los recursos de la veta de oro espiritual de la montaña Sanhei son de los mejores de Gran Jin. Y debemos conseguirlos sí o sí. Hijo, de ninguna manera debes ir. La familia real es sumamente desconfiada y alberga malas intenciones. Y además, esos otros grandes clanes nobles tampoco traman nada bueno, especialmente las 3 grandes sectas superiores. Nos ven como una espina en el ojo. Padre, no te preocupes. Tu hijo ya ha alcanzado la cima del reino de rey marcial. No le temo en absoluto a los cultivadores ordinarios. Ketsu. ¿Ya has alcanzado la cima del rey marcial? Por supuesto. Padre, el viaje a Shangjing es largo y el camino lejano, así que no me demoraré más. ¡Ay, mi hijo es tan talentoso! Esto es realmente una bendición para nuestra familia Qin. De ahora en adelante, el destino de la familia Qin dependerá de ti. Padre, cuídate mucho. Sí, ten mucho cuidado en el camino. Ay, esta es una bendición para nuestra familia Qin. He oído que la Torre Sihai en Shangjing realiza todo tipo de transacciones. Da la casualidad de que tengo algunos tesoros mágicos sin usar. A ver si puedo venderlos para conseguir algunos puntos de recarga. Bienvenido, estimado cliente. ¿En qué puedo ayudarle hoy? En esta torre ofrecemos técnicas de cultivo, artes marciales, elixires espirituales e incluso información confidencial. Todo está disponible para compra y venta. En la ciudad imperial, ¿Cómo es que se ha puesto tan de moda este estilo? Estimado cliente, tal vez no lo sepa, pero en Yunzhou del Sur ha surgido un genio sin igual de tan solo 18 años. Acaba de convertirse en rey marcial y recibió una recompensa de la familia real. Dicen que lo acompaña un guardaespaldas de nivel emperador marcial con túnica negra y espada. Todos visten así para imitarlo. Las noticias vuelan. Ya le están saliendo imitadores. Ya veo. No pensé que una tontería así causaría tanto furor. Oye, mocoso, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a menospreciar al genio de la familia Qin? ¿Buscas la muerte? ¿Quieres morir? Pedazo de idiota. Tienes al mismísimo Qin Ji enfrente y no lo reconoces. Solo sabe seguir modas. ¿De dónde salió este paleto? ¡Sáquenlo de aquí de inmediato! Alguien así no es digno de entrar a la Torre Sihai. No tengo tiempo para perderlo contigo. Venderé unos artefactos mágicos y me iré. con esa facha de vagabundo, vas a vender artefactos mágicos. Disculpe, señor. ¿Cuántas piezas desea vender? ¿Cuántas piezas? Míralo, con esa pinta de muerto de hambre. Apuesto a que no tiene ni una sola. Solo viene a llamar la atención. Quiero vender 65 artefactos mágicos, 10 de los cuales son de segundo grado. ¿Estás bromeando? 65 piezas y encima de segundo grado. ¡Exacto! Aparte de las 3 grandes sectas y los 5 clanes principales, ¿quién podría sacar tantos artefactos mágicos de una sola vez? ¡Así es! Señor, este lugar es la Torre Sihai. No hable a la ligera, no sea que se busque problemas. ¿Acaso? ¿Será que en la Torre Sihai no pueden pagar por estos artefactos? Estimado cliente, ¿de verdad quiere vender 65 artefactos de una sola vez? Liberador, ¿cómo es que el líder está aquí? Por supuesto que es verdad. Dígame de una vez. Pueden comprarlos. Muchacho, ¡qué insolencia la tuya! Él es el mismísimo líder de la Torre Sihai. Más te vale ser respetuoso. Oh, con que es el líder de la torre. Al fin encuentro a alguien a cargo. Sí que es generoso, señor, y tiene gran osadía al hablar. Pero para respaldar sus palabras, debe tener mercancía real. Sáquela para que la veamos. Muchacho, será mejor que no estés fanfarroneando. O de lo contrario, hoy no saldrás de la Torre Sihai. ¡Exacto! Si te atreves a engañarnos, te haremos pedazos. Yuwa amo, realmente es un gran talento oculto. ¿Qué le parece? Mírelos con atención. Ofrezcan a un buen precio. Espere, esto es... ¿Acaso no es la espada voladora de fuego fluyente? La mismísima espada voladora de fuego fluyente. Al arma más famosa y única de la secta de la espada Tianxuan. Al líder de la torre sí que tiene buen ojo. Sabe reconocer lo bueno. Y esto también. La armadura de batalla de cristal de la familia real. Incluso tiene la armadura de batalla de cristal. ¡Esto!
No puede ser. En todo el gran reino, el único capaz de poseer todo esto. Solo puede ser. ¿Usted es el señor de Yunsu, el heredero del rey Qin, el joven maestro Qin Ye? Este humilde servidor ha sido muy descortés. Haber sido tan negligente ante el heredero del rey Qin. Merezco la muerte. La dueña de la torre tiene un ojo excelente. La verdad es que no planeaba ser tan llamativo. Pero aún así me reconocieron. Príncipe heredero, príncipe heredero, soy su fan más leal. Fue muy grosero hace un momento. Este humilde servidor merece morir 1000 veces por su insolencia. Alteza, los grandes hombres perdonan a los humildes. Es que realmente fuimos ciegos ante su grandeza. Alteza. Está bien, levántense. El que no sabe no peca. No es culpa de ustedes. Príncipe heredero, ¿podría este humilde servidor pedirle un autógrafo? Alteza, ¿podría enseñarnos un par de movimientos? Alteza, ¿podría enseñarnos un par de movimientos? Hoy que su Alteza honra nuestro establecimiento con su presencia, solo le atenderemos a usted. Todos los demás, retírense de inmediato. No molesten al príncipe heredero. Alteza, disculpe. Esta humilde servidora no sabía que viajaría desde tan lejos para venir a la capital. Lamento no haber salido a recibirlo. Señores, hoy nuestro establecimiento solo atenderá a su Alteza. Cierren las puertas y sirvan té para su Alteza. La dueña es demasiado amable. Solo vine a vender algunas armas espirituales. Que su Alteza visite la Torre Sihai es todo un honor para mí. El maestro tasador de nuestra Torre Sihai ya ha estimado el valor total de los artefactos de su Alteza. En total son 5.405 cristales espirituales. Y es un buen precio. Bastante más de lo que había calculado. No cabe duda de que es la Torre Sihai. Sus precios son muy justos. Nos lo han calculado basándose totalmente en el precio de venta. Entonces trato hecho. Alteza, esta es la tarjeta dorada universal de nuestra Torre Sihai. Cada tarjeta dorada equivale a 1000 cristales espirituales. Nuestras sucursales de la Torre Sihai están por todo el mundo, así que su Alteza podrá retirar los fondos en cualquier lugar. Ah, sí. La Torre Sihai es mucho más colosal de lo que imaginaba. Alteza, esta es la tarjeta de acceso VIP de la Torre Sihai. Al tener esta tarjeta, disfrutará de un 5% de descuento en cualquier compra en la Torre Sihai. Además, su Alteza puede solicitar un adelanto de hasta 1000 cristales espirituales en la Torre Sihai en cualquier momento. Dado que el señor de la torre es tan generoso, iré. Dado que el señor de la torre es tan generoso, no seré descortés al aceptarlo. Es lo que debo hacer. Sin embargo, esto... Por favor, ayúdeme a cambiarlo por cristales espirituales, señor de la torre. Sí. Y estando su Alteza solo afuera. ¿Qué tan poderoso es su Alteza? Disculpe mi tonta preocupación. Espere un momento, por favor. ¡Muchas gracias! Esta torre Sihai es verdaderamente tan rica como para rivalizar con un reino. Si pudiera robar este lugar... Conseguir cientos de miles de puntos de recarga sería pan comido. Para expandir un negocio a tal escala, debe haber un cultivador sumamente poderoso protegiéndolo. Sin duda son 100 veces más aterradores que la familia real o la secta de la espada Tianshuan. Será mejor que mantenga un perfil bajo. ¡Alteza! Los 5.405 cristales espirituales ya han sido transferidos al anillo de su Alteza. Por favor, verifíquelo, Alteza. No hace falta. Confío en la reputación de la Torre Sihai. Gracias, señor de la torre. Tengo algunos asuntos pendientes en casa, así que me retiro primero. Vendré a visitarlo otro día. La Torre Sihai siempre estará abierta para recibir a su Alteza. Señor de la torre, nos vemos cuando tenga tiempo. Funciona. Entré a la capital imperial con perfil bajo. No esperaba ser tan famoso aquí. Vaya, qué difícil es pasar desapercibido. Ya veo. Ya que estoy aquí, me lo tomaré con calma. Primero a los negocios. ¡Sí, estima! ¡Hey! Convierte todos los cristales espirituales que tengo aquí en puntos de recarga. Muy bien, canje completado. Has obtenido 5.405 puntos de recarga. ¡Qué lástima! Todavía faltan unos cientos. Canjeame el capítulo del dominio universal. Entendido. Puntos de recarga deducidos. La técnica de cultivo llegará de inmediato. Eso está muy bien. Una técnica suprema de nivel emperador marcial. La versión mejorada del puño de dragón del Hijo del Cielo. Tengo que conseguirla cuanto antes. Ahora debo evaluar el nivel de control que tiene la familia real. Si logran encontrarme en un solo día, significaría que tienen un poder absoluto. Si me encuentran en 3 días, faría lo normal. Pero si tardan más de 3 días, significará que la familia real está en decadencia, mostrando debilidad desde el interior.
Soy el subcomandante de la Guardia Imperial. Por orden verbal de Su Majestad, invito al heredero del rey de Qin al palacio para una audiencia imperial. La familia real no está tan mal. Me han encontrado bastante rápido. Me pregunto qué métodos de rastreo habrán usado. ¿Debo investigarlo cuando tenga la oportunidad? De acuerdo, iré de inmediato. Este humilde servidor, Xin Yi, presenta sus respetos a Su Majestad. Mi querido Qin, has venido desde muy lejos. No hacen falta formalidades. ¡Tome asiento, por favor! Muchas gracias, Su Majestad. Querido Qin, antes tomé una decisión precipitada sin consultar tu opinión sobre el matrimonio concertado con Yusen. No esperaba que fuera tan caprichosa y arrogante, llegando a tener un altercado contigo. Ha sido un descuido por mi parte. No diga eso, Su Majestad. A solo que la novena princesa y yo tenemos personalidades incompatibles. Lamento haber defraudado las buenas intenciones de Su Majestad. Me pregunto, querido Qin, ¿has venido a la capital imperial por algún asunto importante? Gracias a la gran benevolencia de Su Majestad al nombrar a mi padre como rey de Qin, hemos obtenido una parte de los recursos de la beta de cristal espiritual, por lo que vine personalmente a echar un vistazo. Ya veo. Esta beta mineral está controlada por las 3 grandes sectas y los 5 grandes clanes, con un 50% para cada grupo. Con razón, las 3 grandes sectas y los 5 grandes clanes han permanecido firmes durante tantos años, produciendo un flujo constante de reyes y emperadores marciales. Solo la producción de esta beta de cristales espirituales Es realmente asombrosa, sin mencionar el resto de recursos de Premier nivel. Cada 10 años, la familia real lidera una gran alianza para decidir la distribución del mineral durante los próximos 10 años. Esta vez, la familia real les dará su respaldo, así que la familia Qin de Yunzo tendrá derecho a participar en esta alianza del lago vivo. Y en cuanto a la cantidad de mineral que consigan, dependerá de sus propias habilidades. Muchas gracias, Su Majestad. Que la familia real nos respalde no es de buena fe. Quieren usarnos como carne de cañón para que la familia real se quede con los beneficios. Guay, al final, la familia Qin termine siendo solo un perro faldero de la corona. Pero eso es algo que jamás permitiré que ocurra. Me permito preguntar, Su Majestad, ¿cuándo se celebrará la alianza? Dentro de 3 meses. ¿Entendido? Entonces, este año la familia Qin también participará. Tú eres el nuevo príncipe heredero de la familia Qin. Sí, es él. ¡Insolencia! Al venir a Shangjing, eres un invitado. No tengo tiempo para perderlo con ustedes. Insolente. ¿Alguien como tú pretende competir por la beta de mineral? Hoy te mataremos antes de que te des cuenta. Silencio. Dejen de discutir. La alianza de hoy ya ha comenzado. La fuerza decidirá al ganador. ¿Qué clan subirá primero? No se molesten. ¿Cómo soy el nuevo? Este año seré yo quien los desafíe a todos ustedes. Solo mandan a sus hombres. ¿Acaso estás cansado de vivir? ¿Pretendes desafiar tú solo a nuestras 4 grandes mansiones y a los demás expertos? Las palabras no deciden la victoria. Hablemos con los puños. Este mocoso es sumamente arrogante. Dejen que le dé una lección primero. ¡Ay! ¡Mocoso! ¡Pagaste el precio por tu arrogancia! Ah, sí. ¡Ya! ¿Qué? ¡Esto es absurdo! ¡Vengan todos de una vez! ¡No tengo tiempo que perder con ustedes! Ve tú primero. Si no puedes ganarle, yo me encargaré de él. ¿De qué presume? Para mí que tienen miedo. Ahora te mostraré lo que es un verdadero experto. Considérate afortunado de morir bajo mi sable. ¡Adiós! Quiero escuchar pequeña felicidad. ¡Sí! ¡Enemy! No estás mal. Solo usé el 30% de mi fuerza. Ahora detén esto. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Volvió a perder! Ve tú. ¡Yo me voy a la guardia! Oye, ya decidiste cómo quieres morir. ¡Medo chala! Bien. ¡Ya!
Quiero escuchar El guerrero solitario. Terminó peor que yo. Se quedó hasta sin ropa. Solo son trucos llamativos. Pues yo soy el rey de los trucos llamativos. Oye, solo quedas tú. ¿Te rindes solo o tengo que darte una paliza para que lo hagas? ¡Una mierda! ¿Cómo demonios me voy a rendir? Es mejor que te rindas. Así sufrirás menos. ¡Cierra el hocico! ¡Ja! Si tienes algún truco, muéstralo ya. Me temo que no podrás soportarlo. ¿Aún quieres pelear? Ay, 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 toma, cómetelo. Ya no peleo. ¡Ya no peleo! ¡He perdido! Mano Chin ya no peleo. Me rinda. Ay, ya no peleo. Según las reglas de la alianza, esta vez la familia Qin obtendrá el 15% de la mina Lingjing, y el 40% de los demás recursos de primer nivel. En cuanto a la producción de 10 años de la beta de cristal espiritual, el 15% equivale a 15.000 cristales espirituales. Y calculando el 40% de los otros recursos de primer nivel. ¿Son casi 20.000 cristales espirituales más? La mina de Lingjing en las montañas de los Tres Reinos es el mayor tesoro de nuestro Gran Qin. La guardia rota cada 10 años, y para reclamar los cristales espirituales debéis viajar a las montañas de los Tres Reinos. Muchas gracias, Majestad. Estos 15.000 cristales espirituales se pueden cambiar por 15.000 puntos de recarga. Aunque he perdido algo de cultivo en este viaje, ha valido la pena. Maestro Hong, nos volvemos a ver. Alteza, al fin llega. Y ese día, su nombre realmente sacudió todo Shangjing. Me halaga demasiado. Me pregunto por qué me ha citado aquí especialmente esta vez, Maestro Hong. Verá, para ser sincero, Alteza, una persona muy importante desea reunirse con usted. Una persona importante. Me pregunto si su Alteza conoce el verdadero origen de nuestra Torre Sihai. Disculpe mi ignorancia en ese asunto. ¿Y el reino divino de Mohai? Seguro que ha oído hablar de él, ¿verdad, Alteza? Oh, por supuesto. Se rumorea que el reino divino de Mohai fue fundado por descendientes de los dioses. Desde la era medieval. Ha perdurado hasta hoy por más de 100.000 años, manteniéndose erguido e inquebrantable a través de las eras. Y si calculo, según mi transmigración, este lugar debería estar por la zona de Estados Unidos. No sé si este mundo es igual al mío antes de transmigrar. Dado que su Alteza conoce el reino divino de Mohai, las cosas serán más sencillas. Nuestra Torre Sihai proviene precisamente del reino divino de Mohai, y la sede principal está en el centro del mar de Mohai. Sobre la vía celestial de Tianyan. Ya veo. Siempre pensé que la Torre Sihai pertenecía a algún gran clan. O que era controlada en las sombras por la familia real. No esperaba que su trasfondo fuera tan complejo. Así es. La Torre Sihai lleva arraigada 60.000 años en el reino divino de Mohai. Wai, la persona distinguida de la que hablé, es la tercera hija del actual maestro general, la tercera señorita de la línea directa del clan Mo, la tercera señorita de la línea directa del clan Mo, y además una genio del ranking del dragón prisionero del reino de Mohai. Entonces sí que es una persona sumamente distinguida, pero no entiendo por qué alguien como ella vendría a este pequeño imperio Jin, y por qué insiste precisamente en verme a mí. Después de todo, no soy alguien tan extraordinario. Con el debido respeto, su Alteza, es usted demasiado modesto. Poder derrotar a 3 emperadores marciales a la vez siendo solo un rey marcial. Decir que es un genio sin igual no es ninguna exageración. No es para tanto. De verdad. Disculpe, maestro. ¿Qué es exactamente ese ranking del dragón prisionero que mencionó hace un momento? Ese ranking es publicado conjuntamente por la Alianza Comercial de las 8 Direcciones y el Pabellón Tianji del Reino Divino de Mohai. Wai registra a todos los genios sin igual, bajo su jurisdicción, que no superan los 30 años de edad. ¿Cómo es que nunca antes había oído hablar de eso? No se moleste, Alteza. Le hablo con franqueza. Y a Gran Jin es remoto, por lo que esta clasificación no circula aquí, pero se difunde ampliamente en reinos como el Gran Qian del noroeste o el Gran Qin del suroeste. Los prodigios de la lista son famosos a miles de leguas a la redonda. Oh. Líder del pabellón rojo. Me pregunto si tiene en su colección la lista de dragones prisioneros del mar de tinta. Podría mostrármela para que la vea. Su Alteza realmente me pone en un aprieto. El mundo es inmenso y las distancias son enormes. La lista de dragones prisioneros cambia cada 3 meses. ¿Qué poder o mérito tengo yo para conseguirla? Ya veo. Ala es la tercera señorita. Wai, él es de quien te hablé, el heredero del palacio del príncipe Qin, su Alteza Qin Ji. Con su permiso, me retiro. Un placer conocerla, señorita.
Saludos, joven príncipe. Por favor, tome asiento. Aún no he tenido el honor de saber su nombre, señorita. De la escuela moísta de la secta Xuan, Molinjo. Señorita Mo, al pedir verme hoy, ¿a qué se debe? Exagera, Su Alteza. Es usted un genio excepcional de los reinos del noroeste, como solo aparece uno cada 1000 años. ¿Cómo me atrevería a darle consejos? No, para nada. No soy digno de tal halago. Hoy, al verlo en la asamblea de la Alianza, su porte heroico me pareció inigualable en este mundo. Por eso decidí invitarlo, con la esperanza de conocerlo. Ah, ya veo. Pero no imaginaba que con solo 16 años, la señorita Linju ya estuviera en el reino de emperador marcial. Realmente me hace sentir avergonzado. Es solo gracias a la bendición de mis ancestros. Tengo entendido que Su Alteza ya posee la tarjeta VIP púrpura de nuestra torre Sihai. Así es. Gracias por su confianza, Alteza. Las tarjetas VIP de nuestra torre Sihai se dividen en 3 niveles, siendo la negra la de mayor rango. El dorado es el segundo de más valor, y el morado está por debajo. A partir de ahora, Su Alteza será el poseedor de la tarjeta dorada VIP del pabellón Sihai, excepto en subastas. Disfrutará de un 10% de descuento en todas sus compras. Un momento. ¿Será que esta mujer solo quiere ganarse mi favor? Con esta tarjeta dorada, podrá retirar un crédito de hasta 10.000 cristales espirituales en cualquier pabellón Sihai. 10.000 de crédito. Esto me viene como anillo al dedo. Ahora mismo me hace mucha falta el dinero. En ese caso, muchas gracias, señorita Mo. La acepto. No hay de qué, Su Alteza. Los comerciantes siempre buscamos hacer amigos en todas partes. Todo sea para que los negocios prosperen. Sí, claro. Hacer negocios. Definitivamente ustedes sí que saben cómo hacerlo. Por cierto, ¿podría retirar estos 10.000 cristales espirituales ahora? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? Señora Hong, quisiera retirar estos 10.000 cristales espirituales. Esto... La tercera señorita de verdad le dio una tarjeta dorada. Ese es un privilegio reservado para muy pocos. Espere un momento. Su Alteza, se los entregaré enseguida. Los 10.000 cristales espirituales que pidió Su Alteza ya han sido transferidos a su anillo. ¡Especial! Se lo agradezco mucho, señora Hong. Sin embargo, los 10.000 cristales espirituales retirados con su tarjeta VIP deben ser devueltos dentro de 1 año sin intereses. Por supuesto. Gracias, señorita Mo. Y gracias, señora Hong. Si no hay nada más, me retiro primero. Que le vaya bien, Su Alteza. Lamento no acompañarlo. Mi despido. Tercera señorita. ¿Qué opina? El aura de este hombre es tan profunda como el mar, pero a la vez posee una vitalidad tan ágil como la de un dragón, o el rumoreado venerable de huesos blancos. No parece tener mucha relación. En todo el Grand Jin, solo él puede considerarse un dragón oculto. Pero realmente no puedo dejarlo pasar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo me encargaré de esto. Puedes retirarte. Qin. Activar sistema. Canjeé todos los cristales espirituales de mi anillo espacial por puntos de recarga. Entendido. Cache completado. Has obtenido 10.000 puntos de recarga. Bien, déjame hacer cuentas. Reservaré 1000 puntos de recarga para invocar a una guardaespaldas en el pico del reino rey marcial en cualquier momento. Sistema, canjéame el capítulo del dominio universal para obtener el cultivo de la etapa inicial del reino emperador marcial. Entendido. El cultivo ha sido transferido. Príncipe Zhao, ya que he llegado, ¿por qué no se ha entregado la mina de cristales espirituales? No se impaciente, Su Alteza. Hay algunas complicaciones en este asunto. ¿Qué complicaciones podrían detenerme? Es una larga historia. Hace 10 años, justo durante el traspaso y la rotación, ocurrió un accidente. Toda la producción de 10 años. Un total de 100.000 cristales espirituales desapareció de la nada. Un total de 100.000 cristales espirituales desapareció de la nada. 100.000 cristales espirituales desaparecieron de la nada. ¿Acaso nadie los custodiaba ni investigó el asunto? Hace 10 años, las 3 grandes sectas eran las responsables de esto. Y después nos tocaba rotar a nuestros 5 grandes clanes. Cuando descubrimos que los cristales habían desaparecido, nos pusimos furiosos. ¿Podría ser que las 3 grandes sectas estuvieran haciendo trampa? De hecho, eso fue exactamente lo que pensamos entonces. Los emperadores marciales de las 3 grandes sectas no se llevaban bien con nosotros. Así que, dijeran lo que dijeran, no les creímos. La situación en ese momento era extremadamente grave. Un total de 30 emperadores marciales se reunieron en la montaña Sanxi. ¿Y cómo se resolvió el asunto después?
Fu Chen Tianshuang en persona quien intervino y obligó a jurar a los 5 emperadores marciales de las sectas superiores. YA a entregar sus artefactos espaciales para ser inspeccionados. Solo así se disiparon las sospechas. Una vez más fue Chen Tianshuang. Él solo puso fin a esta guerra que bien podría haberse extendido por todo el Gran Qin. Su imponente poder es más que evidente. Y los cristales espirituales perdidos durante esos 10 años simplemente quedaron en el olvido. 10 emperadores marciales unieron fuerzas e investigaron durante 3 años enteros. Why pusieron patas arriba la beta mineral espiritual de la montaña Sanjay. No encontraron absolutamente nada. Desde entonces, este asunto se convirtió en un misterio sin resolver. Así que, tras múltiples investigaciones fallidas, que ahora resurja este asunto. ¿Significa que quieren volver a investigar? Este caso ha sido investigado a fondo 3 veces, y esta vez. La cuarta vez, ninguna de las anteriores fue una investigación real. Sino que se hicieron para presionar a las 3 grandes sectas. Mada Tasía, el empeño de la familia real en apoyar a los Qin era para este preciso momento. Si ocurre otra vez, desatará por completo el conflicto entre las 3 sectas superiores. Why los 5 grandes clanes? Why quieren que mi familia Qin sirva como carne de cañón? Es decir, la beta de cristal espiritual de la montaña Sanjay es un barril de pólvora. En cuanto ambos bandos se encuentren, la guerra podría estallar en cualquier momento. Son las 3 sectas superiores que llegan volando en sus espadas. Esta vez, las 3 sectas superiores van en serio. Incluso han movilizado a tantos expertos del reino de Emperador Marcial. Estos 3 grupos provienen de la secta de la espada Tianshuang, la secta Tiandu y de la secta Fuhai, una de las 3 grandes sectas. Ise, hombre. Xingyi, ¿qué haces aquí? Soy yo en persona. ¿Me conoces? Lo vi en la conferencia de la Alianza hace 3 días. Qué lástima no haberlo matado de un espadazo. ¡Estás loco! ¿Qué rencor tienes conmigo para atreverte a matarme? Soy el vicelíder de la secta de la espada Tianshuang. Ah, que aunque somos enemigos, ¿quieres venganza? Ya habrá muchas oportunidades. No hay prisa. Debí haberte matado en secreto hace 3 días. No esperaba que en solo 3 días te convirtieras en un emperador marcial. Y alcanzó el reino de emperador marcial en solo 3 días. Eso es imposible. ¿Acaso es humano? Etapa avanzada de emperador marcial. ¿Y bien? Las 3 grandes sectas están listas para una gran pelea. Al principio yo no les prestaba atención a la familia Qin y a ti, Qinyi. Pero al llegar a este punto, The Plan Tendrá que cambiar. Viejo Joe. Ya que no estamos en la capital imperial, y Qinyi solo tiene a su lado a 5 emperadores marciales en la etapa inicial, mientras que nosotros tenemos a 10. Si decidimos acabar con él ahora mismo, hoy sin duda morirá. Tiene sentido. ¿Qué? ¿Ya? Tú, perro viejo, piensas liderar a esa banda de inútiles detrás de ti para lanzarme un ataque sorpresa. Zozo, ¿de verdad quieres declarar una guerra total contra nosotros? ¡No lo olvides! Estamos en la montaña Sanji. ¿Cuál es el verdadero propósito de este viaje? En fin. Bien, te perdonaré la vida por ahora. Saca el artefacto mágico y actívalo. Entendido. Aquí está. ¡Bien! Príncipe heredero, entremos rápido nosotros también. Pensar que esta beta de cristales espirituales fue construida de esta manera. Tras 3000 años de excavación y construcción, hemos buscado por todos los túneles mineros. Esta veta de mineral espiritual está a punto de ser agotada y aún no hemos hallado el túnel principal que se teorizaba. Esta beta de cristales espirituales ya está agotada. Se ha minado durante 3000 años completos, con una producción anual de unos 100.000 cristales. Era de esperarse que se agotara pronto. Menos charla. Habrá en el Salón de los Cristales de inmediato. Hace 10 años, cuando los cristales custodiados por nuestras 3 sectas desaparecieron. Recuerdo perfectamente la actitud sospechosa de todos ustedes. Quizá esta vez los cristales vuelven a desaparecer sin motivo, Jute. A ver qué excusa pondrán. Estoy seguro de que esta vez no desaparecerán. Desde hace 10 años, la gran formación de la montaña de los 3 reinos ha estado activa a costa de 10 veces más consumo, manteniendo siempre el segundo nivel de potencia. Ni siquiera un experto del reino ancestro marcial podría robar los cristales. Espero que sea como dices. Ábranla. Adelante.
¿Dónde están los cristales? ¿Dónde están? Está vacío. ¿Y los cristales dónde están? Habíamos dejado aquí exactamente 100.000 cristales espirituales. Estaban aquí sanos y salvos. ¿Cómo pudieron desaparecer? Ayer mismo los vi con mis propios ojos. ¿Quién los robó? Los cristales han sido robados de nuevo. Esta vez me temo que estamos en graves problemas. Robaron lo que debían proteger. Entreguen de inmediato sus artefactos espaciales y disipen. Su impronta de esencia verdadera. Entréguenlos para que los inspeccionemos por turnos. Quien se niegue será ejecutado en el acto. ¡Imposible! Nosotros no cometimos un robo interno. Tampoco podemos aceptar tales condiciones. Ah, sí. No aceptan. Entonces prepárense para morir. ¿Acaso olvidaron cómo trataron a nuestras 3 grandes sectas en el pasado? Parece que ellos ya habían previsto que esto sucedería. Por eso enviaron a Souse. Entonces esto tiene... Detente. No te aproveches de tu poder para intimidar a otros. El heredero Qingyi posee un poder divino inigualable y ya ha alcanzado el nivel de emperador marcial. ¿De verdad crees que puedes derrotarlo? Así es. Cuando el heredero Qingyi estaba en la cima del rey marcial, ya era capaz de arrasar con los de nivel emperador marcial. Y ahora que él mismo es un emperador marcial, ¿crees que sigue siendo rival para él? Este Qingyi es realmente problemático. ¿Qué hacen ahí parados? Rápido, 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 pónganse aquí. ¡Qué listos son, maldita sea! Están dando por hecho que los voy a proteger. Qingyi, ¿de verdad vas a protegerlos? Sobre Zhao. Cuando sus cristales espirituales fueron robados la vez pasada, ¿acaso no se limpiaron todas las sospechas al final? ¿Qué pruebas tienes? Que demuestren que fue un robo interno por parte de ellos. ¿Acaso tú sabes cómo se perdió ese lote de cristales espirituales? ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? La prioridad, ahora, es recuperar los cristales espirituales robados. En lugar de perder el tiempo discutiendo aquí. En aquel entonces, nuestro líder de secta Chen Tianshuang, junto con su ancestro Dragón de Tierra, investigaron a fondo este caso durante 3 meses. Y incluso a lo largo de 10 años, lo investigaron 3 veces sin obtener ningún resultado. Quiero ver cómo piensas resolverlo hoy. La gran matriz de la montaña de los 3 reinos solo se abre cada 10 años. A menos que seas un idiota, deberías deducirlo. Se trata de un trabajo interno. A juzgar por el tiempo. Tal vez aún esté dentro de la montaña de los 3 reinos. Wei podría estar justo a su alrededor. ¿Cómo es posible? Su Alteza el heredero es realmente perspicaz. Siempre hemos buscado pistas en la periferia. ¿Cómo no pensamos en eso? Hoy realmente ha sido una revelación. Revisé los archivos del caso del robo de cristales espirituales de hace 10 años. En aquel entonces, los emperadores marciales causaron un gran caos. Y el culpable oculto tenía poderes formidables. Fácilmente podría haberse escapado antes de que llegaran los refuerzos. Haciéndolo sin dejar rastro alguno. ¿Cómo podrían haberlo encontrado? Sí, claro. Eso tiene todo el sentido. ¿Cómo no se nos ocurrió en ese momento? Aún no es tarde para entenderlo. Si quieren atraparlo, activen de inmediato el poder máximo de la gran matriz de la montaña de los 3 reinos. Bloqueen por completo la entrada y salida. No dejen escapar a nadie. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Muévanse ya! Hola. ¿Qué hacemos ahora? ¿A buscar? Que los emperadores marciales se dispersen y usen su sentido divino. Sin duda pondremos este lugar de cabeza. Y estará atrapado como una rata. ¿No podrá escapar? Tus palabras tienen sentido. Pero los guardias tampoco se libran de sospecha. Deben entregar sus artefactos espaciales. Deben entregar sus artefactos espaciales y someterse a nuestra inspección. Heredero, todos somos inocentes. Todos los clanes están bajo mi supervisión. Es imposible que hayan hecho esto. Súblida yo. No permitiré que entreguen sus artefactos. Los manuales de cada familia son confidenciales. Ese es el límite. ¿El límite? Hoy deben darnos una explicación. De lo contrario, quieren cooperar con nosotros. Ni lo sueñen. ¿Por qué no damos un paso atrás cada uno? Un paso atrás cada uno. ¿Y cómo sería eso? Coloquemos sus artefactos espaciales en el Salón del Cristal Espiritual. Este salón requiere la esencia verdadera de varias familias para abrirse. Si no encontramos los cristales espirituales, entonces los revisaremos de nuevo. ¿Qué les parece? Siendo así, ¿hay algún problema? Bien, de acuerdo. Hagámoslo así. ¿Quién tiene un mapa detallado de la montaña Sanjie? Transmítalo a todos mediante el sentido divino, para distribuir detalladamente las zonas de búsqueda. Yo lo tengo. Se lo transmitiré a todos de inmediato. Para estar seguro, debo usar la transmisión del sentido divino para hablar con estos expertos. Escuchen, esto es una transmisión del sentido divino. Debemos comunicarnos en secreto. Asegúrense de no mostrar ninguna sorpresa. A continuación,
Les explicaré un plan especial. Quien quiera que sea, ya sea infiltrado o disfrazado, para engañarnos a todos, debe ser extremadamente poderoso. Según mis sospechas, esa persona está al menos en la etapa avanzada de emperador marcial. Planeo dispersar a los discípulos de cada clan, para que ayuden superficialmente. Pero en realidad, ustedes deben vigilar este lugar en secreto. Para así poder atraparlo. Príncipe Zhao Qing, usted se encargará del área entre el túnel minero 9 y el 12. Los demás clanes apoyarán en los alrededores. Su maestro Zhou encargue las áreas restantes. Wai distribúyalas como vea conveniente. Bien, ¿a qué estamos esperando? ¡Actúen de inmediato! Sistema. Búscame las ubicaciones de todos los cristales espirituales ocultos, excepto los yacimientos. Esta información cuesta 500 puntos de recarga. Confirmar el canje. Antes, consultar por esos 100.000 cristales espirituales requería 100.000 puntos. Es decir, que sin pagar ningún precio. Podrían obtener fácilmente esos 100.000 cristales espirituales. Siendo así. Cuantos menos puntos de recarga cueste, mayor será la dificultad de la búsqueda. Esta información solo cuesta 500 puntos de recarga. ¿Significa eso que los 100.000 cristales espirituales no están en la montaña de los 3 reinos? No, no puede ser. ¿Cómo es posible? No, espera. Los cristales espirituales siguen en la montaña de los 3 reinos. Solo que el escondite Es bastante inusual. ¡Hay movimiento! ¿Acaso encontraron pistas tan rápido? ¿Qué están haciendo? Estos son los aposentos de su Alteza, el segundo príncipe. Me importa un bledo el segundo príncipe. A un lado ahora mismo. ¡Y abran esa puerta de una vez! ¡Muévanse a un lado! O de lo contrario, no me culpen por ser despiadado. Sí, no nos culpen si no somos amables. ¿Qué está pasando? Su Alteza, el heredero. Investigamos hasta aquí, pero se niegan a dejarnos entrar. Seguro que ocultan algo. Por favor, hágase a un lado. Hoy, cualquiera que se atreva a impedir la búsqueda es porque oculta algo. ¿Acaso eres tú quien robó los cristales espirituales? ¡Qué insolencia! ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle a este príncipe en ese tono? Estás buscando la muerte. ¿Sabes quién es él? Es un experto del reino emperador marcial y además el príncipe heredero. Su Alteza, el heredero. Su Alteza, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu origen exactamente? Su Alteza, ¿qué ocurre? Este príncipe de su familia real se niega a ser registrado. Parece que es bastante arrogante. ¡Zhao Jilong! ¡Qué gran atrevimiento! ¡Yo! ¡Cállate! ¡Inútil! ¿Qué rango crees que tienes? ¿Te atreves a responderle al príncipe heredero Qing Yi? ¿Acaso queréis morir todos? ¿Cómo os atrevéis a bloquear a su Alteza el príncipe Qing Yi? ¡Abrid la puerta de inmediato! Esta tranquilidad. Hay tantos cristales espirituales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Son estos los cristales espirituales robados? ¿De dónde habéis sacado tantos cristales espirituales? ¡Atajo de bestias! Zhao Jilong, si hoy no das una explicación, te despojaré de tu estatus de inmediato. Destruiré tu nivel de cultivo. Romperé tus extremidades y haré que tu vida sea peor que la muerte. Segundo tío abuelo, perdóname la vida. Lo descubrí por accidente. Estos cristales espirituales brotaron de la habitación por sí solos. De verdad que no los estaba ocultando. ¿Qué estás diciendo? Los cristales espirituales caen aquí de la nada por sí solos. De verdad cayeron de la nada. Los cristales que han caído en los últimos 4 años suman más de 7.000. Y usé algunos para mi propio cultivo. Pero por más que busqué, no logré averiguar de dónde salía el resto. ¿Cristales espirituales cayendo por sí solos? Me cuesta creerlo. ¿No suena demasiado falso? ¡Lo juro! Todo lo que digo es verdad. No hay mentira alguna. Entonces, ¿por qué no lo reportaste? Haberlo reportado habría sido un gran mérito. Pero al ser descubierto, recibirás un castigo severo. Ya entiendo. Ya entiendo. Tienes apoyo externo. Y usaste el talismán de transmisión de 10.000 millas para comunicarte con el exterior. Todo para competir por el trono del príncipe heredero. ¿No es así? ¡Pedazo de idiota! ¡Príncipe heredero! ¡Mayra, esto! Aunque no se puede probar que este lote de cristales espirituales sea robado. Su origen es dudoso. Creo que lo mejor será que queden bajo mi custodia por ahora. Después de todo, lo que pasó hace 10 años no tiene nada que ver con mi familia Qing. Somos ajenos a ella. ¿Qué les parece a todos? No tengo ninguna objeción. ¡Eso es lo mejor! Gofen, señor, ¿qué hacemos ahora? Sí, no me equivoco. El paradero de aquel lote de cristales espirituales de hace 10 años. Ya sé exactamente dónde está. ¿De verdad? En realidad, he estado pensando en eso todo este tiempo, pero no podía probarlo. Pero este lote de cristales espirituales que ha aparecido de repente confirma mi sospecha. Segundo príncipe, cuéntame, ¿cómo es que caen exactamente estos cristales espirituales?
No hay un patrón fijo en cómo caen estos cristales. A veces pueden caer cientos de ellos a la vez. O hay a veces pasan meses antes de que caigan solo uno o dos. Joven señor, ¿tiene esto algo que ver con los cristales espirituales desaparecidos? Por supuesto. De hecho, desde que entramos en la montaña Sanjay, Wai presencia el formidable poder de la formación de protección de la montaña. Y he estado sospechando algo. Tal vez esos 100.000 cristales espirituales nunca salieron de los límites de la montaña Sanjay. Pero después de que ocurriera el incidente, el maestro de la secta Chen Tianshuang y el ancestro dragón imperial de nuestra familia real pusieron la montaña patas arriba. Si esos 100.000 cristales espirituales realmente estuvieran en la montaña Sanjay, ¿Cómo es que no quedó ni el más mínimo rastro? ¿cómo es posible que no haya ningún rastro? Así es, la montaña Sanjay no es tan grande, no hay razón para no haberlos encontrado. Sí. Han, el debido respeto. Creo que tu suposición es un poco descabellada. No. A lo que me refiero es a que esos cristales espirituales están en la montaña Sanjay, pero al mismo tiempo no están en esta montaña. Bien. ¿Qué? El Bicilither Joe es muy perspicaz. El misterio reside justamente en la palabra espacio. Sospecho que se trata de una formación natural, o de alguna otra razón especial, que hace que la estructura espacial de la montaña Sanjay sea diferente a la del mundo exterior. ¿Y cómo es diferente? Esto da lugar a dos hechos. Primero, la distribución de las vetas de cristal espiritual es anormal. No hay una veta principal. Segundo, en la montaña Sanjay existen muchas capas intermedias y grietas espaciales formadas de manera natural. Wai son mucho más fáciles de percibir e interactuar que en el exterior. Wai el ladrón se aprovechó precisamente de eso. Bien dicho, heredero. Sus palabras le han aclarado todas las dudas a este viejo. Este misterio sin resolver de hace 10 años finalmente tiene una explicación hoy. ¿Por qué cayeron tantos cristales espirituales aquí de la nada? Eso es porque había nada menos que 100.000 cristales espirituales atrapados en las capas intermedias del espacio, lo que causó fluctuaciones espaciales anormales y provocó que cayeran de la nada. Así que era por eso. Con razón, por más que los buscáramos, no podíamos encontrar esos 100.000 cristales espirituales. Resulta que de verdad estaban en esta montaña Sanjay. ¿La mente maestra detrás de esto? O si algún tesoro espacial secreto domina una poderosa técnica espacial secreta, tanto hace 10 años como esta vez, se adelantó a nosotros justo cuando se abría la gran formación. Wai llegó al Salón Lingyin Para alterar las fluctuaciones espaciales. Al ser tragados los cristales espirituales, logró hacerlo sin dejar rastro alguno. Así es, el análisis del heredero Qingji es realmente brillante. Un momento, algo no cuadra. Sai no se llevó esos 100.000 cristales espirituales. No parece tener mucho sentido. Tengo la hipótesis de que hay dos posibilidades. Primero, no podía llevárselos. Segundo, tiene otras intenciones. Al modificar el espacio, nos ha tenido a todos en la palma de su mano. En cuanto al robo de los cristales espirituales hace 10 años. Aún no se ha descubierto la verdad. Su Alteza es realmente brillante. Sin embargo, no podemos entrar en ese espacio para recuperar los cristales espirituales. Incluso sabiendo la verdad, todo es en vano. Método, por supuesto, lo hay. Tengo unos cuantos talismanes de ruptura del vacío absoluto. Pueden abrir una grieta en la superficie del espacio, y permitirnos entrar en la dimensión intermedia. Con el sistema activo, esto no es un problema. Solo es cuestión de gastar dinero. Heredero, ¿Cuántos de esos talismanes le quedan? Son suficientes. ¿Qué tal si entramos juntos a la dimensión intermedia para acorralar al culpable? Señores, estos talismanes secretos son sumamente valiosos. Solo tengo unos pocos conmigo. Como mucho, podré llevar a un par de personas. Alteza, ¿por qué no esperamos un poco más? el líder de nuestra secta está en camino y llegará pronto. Así es, nuestro ancestro del dragón de tierra también llegará pronto. Para entonces, varios emperadores marciales en su máximo nivel unirán fuerzas. Seguro que eliminaremos a esa mente maestra y recuperaremos los cristales espirituales. No podemos esperar más. Para cuando llegue, la gran formación ya se habrá activado, y la mente maestra usará la dimensión intermedia para escapar fácilmente de ella. Si eso pasa, no habrá forma de acorralarlo. Ya conocemos las capacidades de ese hombre. Si en el momento de abrir la formación las cerramos de inmediato, tal vez la mente maestra no pueda escapar. Dejar la esperanza en manos de los errores del enemigo Es una idea absurda. Sin embargo, si este sujeto no conociera a fondo el interior y exterior de la gran matriz de la montaña de los tres reinos, ¿cómo podría haberse ocultado durante años sin ser descubierto? Esta gran matriz fue creada por el ancestro imperial, Zhao Wuji. Príncipe Yu. ¿Se han extraviado alguna vez los registros secretos de la familia imperial sobre esta gran matriz? Alteza, esto involucra secretos fundamentales de nuestra familia imperial. Le ruego me disculpe, pero no puedo hablar de ello. ¡Entiendo!
Alteza, siendo así, me temo que no tenemos más remedio que rendirnos. ¿Rendirnos? Subleader Joe. ¿De verdad van a renunciar a esos 200.000 cristales espirituales, así como así? Con las habilidades de ese sujeto. Si se entera de que su plan de provocar una guerra entre clanes y sectas ha fracasado, Sin duda huirá con los 200.000 cristales espirituales. ¡Ustedes! ¡al fin! Ya que ustedes se rinden, entonces iré yo solo. Iré yo solo. ¡Ay, Alteza! Bajo ningún concepto debe hacer eso. Y su sujeto probablemente sea un emperador marcial en su etapa cumbre, mientras que usted, Alteza, es el genio supremo. Tiene un futuro brillante por delante. ¿Qué necesidad hay de arriesgar su vida por unos miserables 200.000 cristales espirituales? ¡Así es! Nunca juego con mi propia vida, pero sé que cogeré un gran riesgo al ir allí. Ya que ustedes han desistido. Esos 200.000 cristales espirituales serán míos por completo. Alteza. Esto me temo que no es apropiado. Esos cristales espirituales equivalen a la porción de 20 años de las 3 sectas y las 5 familias. Guay. Además, nuestros discípulos jóvenes se están esforzando por extraerlos ahora mismo. Dígame, ¿acaso no tienen vergüenza? Y si no fuera por mí, no solo no habrían podido entrar en el espacio interdimensional, sino que ni siquiera sabrían la verdad sobre el robo. En fin. Haremos lo que dice el heredero. Siempre que nos ayudes a encontrar al culpable intelectual. Guay a recuperar estos cristales espirituales, las partes correspondientes a nuestras 3 grandes sectas. Y las entregaremos con el mayor respeto. Nosotros tampoco tenemos objeciones. Siempre que el heredero pueda eliminar al culpable intelectual. También estamos dispuestos a renunciar a la parte que nos corresponde. Muy bien, son nada menos que 200.000 cristales espirituales. Al convertirlos en puntos de recarga, ¿qué importarán entonces las 3 grandes sectas o los 5 grandes clanes? ¿Quién se atreverá a no someterse? Los barreré a todos por completo. Señores. Esperen mis buenas noticias. Sistema. Canjea al talismán de ruptura espacial del vacío absoluto. Puntos de recarga deducidos. El objeto canjeado ha sido entregado. Así que este es el talismán de ruptura espacial del vacío absoluto. ¡Qué aura tan imponente! Advertencia. El usuario está bajo la influencia de una esencia verdadera extraña y una técnica secreta. Desea gastar 500 puntos de recarga para eliminarla. ¿Qué? Es el mismo método que Zhao Jusan usó conmigo antes. Sistema. Elimina de inmediato la influencia de la técnica secreta de mi cuerpo. Puntos de recarga deducidos. La influencia de la técnica secreta ha sido eliminada. La persona que intenta conjurar la técnica secreta no está aquí. ¡Sistema! Necesito saber qué técnica secreta exacta acaban de conjurar sobre mí. Esta información cuesta 500 puntos de recarga. ¿Confirma el canje? Sí, confirmado. La técnica se llama método del corazón conectado Unyuan Rui. Al conjurar esta técnica secreta, la otra parte debe sacrificar 7 días de su esperanza de vida. ¿Tanto están dispuestos a pagar? Quieren usarme como medio para infiltrarse en la brecha espacial. ¿Y si alguien se está infiltrando desde el exterior? ¿De qué clase de pez gordo se tratará? Heredero Qingyi. ¡Heredero Qingyi! ¡Da la cara! Si pude romper tu técnica secreta, tengo cómo encontrarte. Voy a la calle celestial dating. ¿Qué te pasa? Muy bien. Si quieres seguirme para colarte en el espacio intermedio. Eso demuestra que no tienes el poder de entrar por ti misma. Incluso si tengo que renunciar a estos 200.000 cristales espirituales, me quedaré aquí a desgastar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién demonios se ha infiltrado? Será cómplice del cerebro detrás de todo esto. Haberse colado sin hacer el menor ruido demuestra lo formidables que son sus habilidades. Si de pronto decidiera matarnos, ¿quién podría detenerlo? Dudo que se atreva. Si no se atreve a mostrar la cara abiertamente, es porque teme algo. Esto. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Ah? Mo Liangyou. Resulta que eras tú. La persona que me acechaba para colarse en el espacio intermedio. Resulta ser la señorita Mo, la dueña del pabellón Sihai. Resultó ser alguien del pabellón Sihai. ¿Quién lo hubiera imaginado? La distinguida señorita Mo, dueña del pabellón Sihai, no estará codiciando esos 200.000 cristales espirituales. Señorita Mo, espero que me dé una explicación satisfactoria. Lo siento, heredero Qing. No esperaba que rompiera mi técnica. Al usar mi técnica secreta, para transformarme en una mota de polvo y pegarme a usted, no tenía malas intenciones. Respecto a la razón, es un asunto privado que prefiero no divulgar. Espero que lo comprenda, señor. Soy Zhou Ze, de la secta de la espada Tianxuan. Es un honor conocer hoy a la respetable señorita Mo. Realmente es un gran privilegio para nosotros. Nos retiraremos de inmediato para no importunarla. Señorita Mo, por favor, no se enfade. Nos despedimos. Ya que la señorita Mo de la Torre Sihai se ha pronunciado, debemos retirarnos. ¡Vámonos! Parece que el poder de la Torre Sihai supera con creces mi imaginación. Todos ellos eran señores de gran poder. Al ver a la señorita Mo, ¿le tienes tanto miedo?
Alteza, disculpe mi debilidad. Está bien. Ahora, ¿me lo puedes explicar en detalle? Alteza. Sospecho que podrías haber heredado el legado del venerable Hueso Blanco desde aquel encuentro en el caracol. Al no poder juzgar con precisión tus habilidades, me transformé y poseí un cuerpo en secreto para infiltrarme en la gran formación de la montaña de los 3 reinos. ¿Quieres decir que encontraste la morada del hueso blanco? Así es. La estructura especial de este lugar no es natural. Seno que la morada del venerable Hueso Blanco se oculta en lo profundo del vacío. Incluso la veta de piedras espirituales de este lugar se formó por la acumulación del poder residual del venerable. Al final lo he encontrado. Oye, si fui yo quien descifró la técnica secreta espacial, ¿cómo es posible que lo hayas encontrado tú? Buen punto. Señorita Mo, con su noble y distinguido estatus, si de verdad quisiera entrar en la montaña de los 3 reinos, ¿cómo podrían detenerla los emperadores marciales de las 3 sectas y las 5 familias? ¿Visto así? Seguro que tiene otras intenciones. De acuerdo, lo admito. Y juzgado sus intenciones con mi propia mezquindad, le ruego que me disculpe, Lord Heredero. En un principio pensé que, si de verdad fuera usted quien obtuvo la herencia del venerable Hueso Blanco, ¿cómo iba a cedérmela tan fácilmente? Pero ahora veo que podemos cooperar. Señorita Mo, sugiero que hable con franqueza. No veo ninguna razón para aliarme con usted. Alteza, ha pasado por alto un problema crucial. ¿Cuál? La mano negra oculta en el espacio intermedio puede cruzarlo con total facilidad. Guay tanto si entras como si sales del pliegue espacial. Tendrás que consumir un valioso talismán rompelímites del vacío absoluto. Si él saltara de un lado a otro del pliegue espacial, dígame, Su Alteza, ¿cuántos talismanes le quedarían por usar? ¿Cómo no se me ocurrió eso? Originalmente planeaba que, tras entrar al espacio, convocaría de inmediato a una guardaespaldas en el pico de Emperador Marcial para tomarlo por sorpresa. Aunque tiene sus riesgos, no había otra opción. Por lo que dices, tienes una solución perfecta para esto. Por supuesto, tengo un tesoro secreto en mi poder, la cuerda supresora del espacio. Una vez activada, puede sellar todo el pliegue espacial. O muchos tesoros raros que tenga, no podrá escapar. Si tienes un tesoro tan increíble, ¿por qué no vas tú mismo? De hecho, tengo un tesoro para rasgar el espacio, pero su poder es tan inmenso que aún no puedo controlarlo. Si llegara a usarlo, me temo que habría riesgo de desgarrar todo el espacio. ¡Maldita sea! No es que no lo tenga, es que es como usar un cañón contra un mosquito. Solo ha venido a presumir de su riqueza ante mí. Señor, ¿se encuentra bien? No. Estoy bien. Por lo tanto, ¿quieres entrar en la morada del venerable Hueso Blanco? ¡Sí! Why no, con tal de entrar, el poder acceder o no a la morada del venerable ¿dependerá de la suerte? Al fin y al cabo, es la morada de un venerable. La gente común no puede entrar así como así. ¡Bien! una vez que entremos, activa de inmediato la cuerda supresora del espacio. Why luchemos contra la mente maestra detrás de todo esto. Si no podemos derrotarlo, usaré mi carta de triunfo para acabar con él. Why recuperar los cristales espirituales. ¿De acuerdo? Me transformaré en un batidor ceremonial y me posaré sobre ti. Espera, no. Puedo darte un talismán rompelímites del vacío absoluto. Pero no te transformes en una mota de polvo para pegarte a mí. Wei, tampoco vuelvas a usar esa técnica secreta conmigo. Y estando unida a mí, eres como una asesina sumamente aterradora. ¿Dejar mi vida en tus manos? ¿Acaso soy tonto? De acuerdo. Ya que colaboramos, acepto tus condiciones. Entonces, toma esto. Cada talismán cuesta 10.000 cristales espirituales, sin rebajas. ¿Tú me estás pidiendo dinero? Su Alteza va a regatear por solo 10.000 cristales espirituales. Oye, 10.000 cristales espirituales no son nada para ti, pero para mí son una gran fortuna. Está bien. ¡Qué tacaño! Recuerdo que sobregiraste 10.000 cristales espirituales con tu tarjeta dorada de los 4 mares. Cuando volvamos, saldaré esa cuenta por ti y listo. Ah, ¿no? Pagaré personalmente esos 10.000 cristales que sobregiré en el plazo de 1 año. Pero esta vez, las cuentas se pagan al instante. Ahora estoy en la ruina. Si no me aprovecho de ti, Molin-Yo. De verdad que no podré conseguirlo. Este es el segundo talismán rompelímites del vacío. Bien, tú ganas. Aku tiene. Los 10.000 cristales espirituales han sido transferidos. Su Alteza, por favor, verifíquelo. Bien. Muchas gracias, señorita Mo. Sistema, canjealo rápido. ¡Canje exitoso! Señorita Mo, no hay tiempo que perder. Vámonos de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que alguien haya entrado en este espacio? ¿Quiénes son ustedes? 2 simples emperadores marciales en la etapa inicial. ¿Acaso han venido a buscar la muerte? Señorita Mo,
Fíjese en el tesoro secreto de su mano derecha. Lo más probable es que esos 200.000 cristales espirituales estén guardados ahí. Señorita Mo, ayúdeme a conseguir ese objeto. Ten cuidado, no hay que subestimar a un emperador marcial en su etapa cumbre. Ese viejo está acorralado. Lo más seguro es que tome una medida desesperada. ¿Acaso me toman por invisible? Hardy o amigas. Si tienes un as bajo la manga, úsalo ya. Si esto sigue así, moriremos aquí dentro. Sitong. Kenji Aruna, guardaespaldas en el reino emperador marcial tardío. Puntos deducidos. La guardaespaldas llegará pronto. ¿Cómo te atreves a herir a mi señor? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso ya no hay ley? El espacio está claramente bloqueado. ¿Por qué entran uno tras otro? Esto me enfurece de verdad. Esto me enfurece de verdad. Esto es ir demasiado lejos. Así que esa es su cara de triunfo. ¡Ah! ¡Ve! ¡Captúralo! ¿Qué te parece? Si pides piedad ahora, podría dejarte ir. Ni en tus sueños. Así que vinieron a robar mi tesoro espacial. Esto para empezar es algo que tú robaste. Solo lo estamos devolviendo a su dueño original. ¡Maldito perro! ¡Buscas la muerte! Alteza. ¿Qué está pasando? Seguramente ese hombre tenía una conexión directa con este tesoro. Ese destruyó a sí mismo. ¿O a este tesoro también desaparecerá? Entonces, ¿qué hacemos? Veré qué puedo hacer para salvar estos cristales. Esto... Lo lamento mucho, príncipe. Solo pude salvar más de 30.000 cristales espirituales. El resto se destruyó junto con su tesoro. Señorita Mo, ya estoy muy agradecido. No se culpe en absoluto. Tampoco esperaba que hiciera esto justo antes de morir. Poder conservar esto ya es bastante bueno. Al fin y al cabo, tú también te estás arriesgando. La pérdida de los cristales espirituales es una cosa, pero he detectado que la morada del venerable hueso blanco se ha cerrado por completo y nadie tiene oportunidad de entrar. Quizás es que aún no ha llegado el momento propicio. Tampoco estoy muy segura en cuanto a los cristales espirituales perdidos. El cadáver de esa persona también entró junto con ellos a la morada del venerable hueso blanco. Entonces... ¿Es posible que aún haya una oportunidad en el futuro? Harry de Ro tiene el destino de entrar en la morada del venerable hueso blanco. Es una conexión innata. Tal vez pueda recuperar estos cristales más adelante. Entonces, señorita Mo... Viajó miles de kilómetros, pero no es el momento para que se abra la morada. ¿Qué planea hacer después de esto? Parece que el cielo no me favorece. Alteza, me preparo para regresar a mi reino. Señorita Mo, con su ilustre origen, esto no debería ser ningún problema para usted. Yoshi, le debo un favor esta vez. Si en el futuro necesita algo, hágamelo saber en cualquier momento. Y es muy generoso, heredero. Hablaremos de esto más tarde. Lo importante ahora es salir. De acuerdo. Sí. ¿Qué harás con tus 2 cartas bajo la manga? Ala es mi guardaespaldas. No es un ser humano normal. Ni siquiera es un ser vivo común. Sistema. Recupera guardaespaldas. Recuperando. Mira. Esto. La princesa tiene mucha experiencia, así que no debería sorprenderse por esto. Estoy muy sorprendida. Parece que aún hay muchas cosas sobre ti que desconozco. Olvídalo, salgamos primero. Alteza. Me preparo para regresar al reino divino de Mohai. Tengo un regalo de despedida para usted. Esta espada es de mi colección personal, una espada voladora de nivel 4 con atributo de rayo. Pensando que su alteza carecía de una espada adecuada, se la obsequio. Por favor, no la rechace. Ki. ¿Qué méritos tiene? En ese caso, la acepto.
Muchas gracias, señorita Mo. Me alegra que le guste, Su Alteza. El camino es largo, Su Alteza. Lingyo se despide aquí. Espero que... Sí, cuida mucho. Nos veremos si el destino lo quiere. Sistema. De estos 2 anillos espaciales, excepto las armas mágicas, las pílulas espirituales y los manuales secretos, canjea todo lo demás por puntos de recarga. Entendido. Canje completado. Ha obtenido un total de 66.124 puntos de recarga. ¡Bien! Increíble. Esto es volverse rico de la noche a la mañana. ¡Excelente! Ahora, canjea mi nivel de cultivo por el de la etapa avanzada de Emperador Marcial. Así deducirán 45.000 puntos de recarga. Realmente es aterrador. Mi fuerza ha aumentado más de 10 veces. Alguien con el cultivo de Emperador Marcial avanzado, como el anciano Yang. Ahora yo puedo matarlo con total facilidad. Anfitrión, hay problemas. La alarma se activó. Se acerca un peligro. Diseñé esta alarma especialmente para la familia Qin. ¿Quién se atreve a atacar a mi familia Qin? ¡Están buscando! ¡And now! ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 10 minutos. ¿Qué clase de personas vienen a buscar problemas en este momento? ¡Qué atrevimiento! ¡Están buscando la muerte! ¡Aumenta mi velocidad! ¿Dónde está Qin Sentin, el líder de la familia Qin? Sal rápido y arrodíllate ante este anciano. ¿Quién es? Osas irrumpir en mi clan Qin. Así que tú eres el líder del clan Qin. ¿Resulta ser otro emperador marcial? ¿Será un experto de la secta de la espada Tianshuang? Él pregunta... ¿Es usted un mayor de la secta de la espada Tianshuang? Viejo perro ciego. Si están con la gente de la secta de la espada Tianshuang, entonces son de los suyos. Ya que no es de la secta de la espada Tianshuang, me atrevo a preguntar, ¿cuál es el motivo de su visita? Aniquilar por completo a tu clan Qin. ¡Qué insolencia! ¡Guardias! Señor. Antes de irse, Year ordenó que siguieras mis instrucciones, así que ahora... ¡Detén a esta gente! Allah orden. Mocoso, insolente, ¿crees que soy tonto? ¿Pretendes detenerme con un simple guardia? ¡Qué absurdo! Ah, ¿sí? Niña, considerando que no eres del clan Qin, te daré una oportunidad. Arrodíllate de inmediato a suplicar piedad. Y confiesa los secretos del clan Qin para salvar tu vida. ¡Idiota! ¡Buscas la muerte! ¡Ay! Siendo un mayor, recurriste a trucos tan sucios. Solo los vivos tienen derecho a hablar de moral y virtud. Hoy todos ustedes morirán. ¡Ataquen juntos! Hoy todo el clan Qin luchará contra ti a muerte. Ataquen. ¿Cuánto falta? 3 minutos. Informa el nivel de amenaza. La guardaespaldas asignada está gravemente herida. ¿Qué? se atrevió a herir a mi guardaespaldas. ¿Quiénes son exactamente esas personas? ¡Rápido! ¡Acelera más! Miserables insectos, todos merecen morir. ¡Moran todos! Fingiendo. Todo es por nuestra inutilidad. No es culpa de ustedes. Ya que es la tribulación de nuestra familia Qin. Is inevitable. ¿Acaso la familia Qin terminará así de esta manera? Solo espero que Ye pueda sobrevivir y continuar con el linaje de la familia Qin. ¡Basta de palabrería! ¡Mueran! ¡Oh! ¡Escoria! Parece que están cansados de vivir. ¿Has regresado justo a tiempo? Padre, están gravemente heridos. ¡Ay, no debiste haber regresado! Tienes que asegurar la descendencia de nuestra familia Qin. La venganza puede esperar. Vete rápido, vete ya. Alteza, váyase rápido. ¡Huya! ¡Ay, padre! Estimados ancianos, no se preocupen. Ya he alcanzado la cima de emperador marcial. Ninguno saldrá vivo de aquí. ¡Qué arrogancia!
¿Crees que con hablar con tanta soberbia podrás escapar de la muerte? Yo no mato a desconocidos. Digan sus nombres. Somos el clan Yang de Gran Qin. ¿Acaso lo olvidaste tan rápido? Conques son parientes de los bandidos de la montaña Sanhe. ¿Vienes a buscar venganza? Mataste a mi clan Yang. Hoy será el día del exterminio de tu familia Qin. Unos ladrones de poca monta. Ninguno saldrá con vida. ¡Activar navegación! ¿Cuándo alcanzaste la cima de emperador marcial? No tendrás la oportunidad de saberlo. ¡Mira! Soy de la familia Yang del Gran Qian. ¿Quién provoque a la familia Qin? Morirá. Hao Zhigo, anciano supremo de la secta de la espada Tianxuan. ¿Qué pretende con eso? Joven señor. No tengo absolutamente nada que ver con la familia Yang. Por favor, joven señor, júzgueme con claridad. ¿Y entonces a qué has venido a la familia Qin? Para serle sincero, joven señor, fue nuestro Chen Tianchuan, El maestro Chen, quien me envió a investigar el fenómeno celestial de la 100.051. ¿No me cree? Puede preguntarle directamente a nuestro maestro de secta. ¿Te atreves a amenazarme usando a Chen Tianxuan? ¿Crees que no me atrevo a matarte? No, jamás quise decir eso. Solo digo que si muero aquí, el maestro Chen definitivamente se enfurecerá. Un simple Chen Tianshuo no es nada ante mis ojos. Sin importar tu propósito, si amenazas a la familia Qin, morirás. ¡Morirás! ¡No lo hagas, Ye! Ye, has provocado un desastre. Él era el anciano supremo de la secta de la espada Tianxuan. Al haberlo matado, su maestro de secta no te perdonará. Chen Tianshuan, él es el hombre más fuerte de Gran Jin. ¡Padre! Aunque Chen Tianshuan sea fuerte, solo lo sabremos después de enfrentarnos. ¡Tan increíble! ¡Has progresado tan rápido! Todo está bajo el control de tu esposo. Pero no seas presumido, ¿eh? Siempre hay una montaña más alta y alguien más fuerte. ¡Padre! Ancianos. Están convencidos de que la familia Qin no se atreverá a resistirse, y múltiples fuerzas quieren destruirnos. Nosotros, la familia Qin, hemos soportado esto durante muchos años. A partir de ahora, ya no tenemos por qué seguir aguantando. ¿Quién se atreve a atacar a la familia Qin otra vez? Lo mataré. ¡Bien! ¡Qué imponente es mi hijo! En el futuro, nuestra familia Qin volverá a depender de ti. Sistema, todo lo que acaban de dejar atrás, intercámbialo por completo por puntos de recarga. Los objetos de ambos se pueden canjear por un total de 13,000 puntos de recarga. Bien, hazlo. Canjea todos los puntos de recarga restantes por nivel de cultivo. Entendido. Puntos de recarga canjeados con éxito. Bien. Chen Tianshuan, ¿estás listo para aceptar mi desafío? Líder de la secta, ha ocurrido algo grave. ¡Ha muerto Tao Jigao! ¡Así es! ¿Dónde murió? Murió en Yunzhou. Fue embaucado por la familia Yang de Gran Qin, provocando a Qin Yi. Qin Yi también mató a su experto en la etapa cumbre de emperador marcial. Wei de paso lo mató a él también. Qin Yi mató fácilmente a un emperador marcial en su etapa cumbre. Sí, líder de la secta, con el debido respeto. Este Qin Yi es sin duda nuestra mayor amenaza oculta. Si su fuerza sigue creciendo en el futuro, perderemos el control sobre él. Qué honor tener a dos distinguidos invitados. Disculpen por no haber salido a recibirlos antes. Me pregunto de dónde vienen estos dos honorables amigos. ¿Qué asunto los trae a buscar a mi hijo Qin Yi? Heijia Hashin se llama Qin Yi. Sabrá de inmediato de qué se trata. Ah, muy bien, muy bien. Esperen un momento. La amaré ayer de inmediato. ¿No hace falta? Tenemos invitados distinguidos en nuestra puerta. Joven señor Qin, espero que se encuentre bien. Nuestro líder de la secta ha venido personalmente a visitarlo. ¿Líder de la secta? Este es el afamado Qin Yi, el número 1 del mundo. El heredero Jin finalmente se reúne con el líder de la secta de la espada Tianxuan. Si ataco ahora, podré matarlo. No es de extrañar que pueda matar al instante a un emperador marcial, su aura ya está consolidada. ¿De verdad quiere matarme? Líder Chen, he oído hablar mucho de usted. El nombre del heredero Qin resuena con fuerza últimamente. Ah, no es para tanto. Padre, yo me encargaré de atender a los invitados. Ve a descansar. No estoy casado, me quedaré aquí contigo. No te preocupes. El líder Qin es un experto de gran renombre. Jamás haría algo tan despreciable. Si nota que no vienen con buenas intenciones, ten mucho cuidado. Líder Qin, ¿qué asunto le trae por aquí? Vengo por dos razones. Primero, un emperador marcial en su etapa cumbre ajeno a nuestro reino se ha infiltrado aquí. Why segundo, respecto a la muerte de Tao Zigao, el anciano supremo de nuestra secta. Vengo a exigirle una explicación a la familia Qin. Que yo sepa, el soberano del Gran Jin sigue siendo del clan Zhao, ¿verdad?
Además, ¿desde cuándo los asuntos de seguridad nacional le conciernen a una secta de las montañas? Why sobre ese tal Tao Zika irrumpió en la residencia Xin con malas intenciones. Dígame, ¿qué tiene de malo haberlo matado? Bien. Muy bien. Parece que el heredero Qin me está cuestionando a mí, ya que discutir no sirve de nada. Midamos nuestras fuerzas para ver quién es superior. Guay, luego hablaremos de razones, ¿le parece? Entonces, el líder de la secta quiere tener un duelo conmigo. Quizá las palabras no funcionan, solo nos queda resolverlo por la fuerza. He oído que el heredero Qin avanza a pasos agigantados y que no respeta a los mayores como nosotros. Pasa, por favor. Es una buena oportunidad para medir fuerzas. Soberano, me está juzgando mal. Que mi nivel suba rápido es mérito de mi propia habilidad. Guay, tampoco es que les falte el respeto a los mayores. En cuanto a los predecesores que murieron a manos mías, fueron ellos quienes buscaron problemas primero. Tus argumentos son muy hábiles, pero no sé si ante mí, no sé si seguirán teniendo sentido ante mi fuerza. Si el soberano de verdad quiere un duelo, ¿qué pasará según quien gane o pierda? ¿Cómo se definirán las reglas de esto? Si pierdes, Convocarás la asamblea de los héroes y ante las 3 sectas y 5 familias, te arrodillarás y pedirás perdón ante la venta espiritual del gran anciano Tao. Guay, además entregarás toda la información sobre la familia Yang del Gran Qian. 可我若是侥幸赢了一招半式，你若是赢了， Ya, no te pediremos cuentas por ninguno de los nuestros a los que hayas matado. Guay, mi secta de la espada Tianxuan estará a tu servicio. Podrás tomar cualquier tesoro que desees. Bien. es un trato. Soberano Chen, ¿qué arma va a usar? Justo hace poco. Conseguí una espada nueva. Probémosla. Tengo un movimiento. El estilo de espada del trueno absoluto. Le ruego que me instruya, soberano. Excelente técnica de espada, pero aún te falta. ¿Ah? Excelente técnica de espada. Pero aún te falta mucho. No esperaba que en un lugar tan insignificante existiera tal técnica de espada. Bien, hoy lucharemos a nuestro antojo. Solo dependes de una espada poderosa. ¿Dónde está tu verdadera habilidad? Bien. Siendo así, lucharemos de nuevo sin nuestras espadas. ¿Bien? Esta técnica es tan abrumadora. ¿Acaso Kinji ya tiene el nivel de cultivo de un maestro de secta? ¡Sistema! Convierte todos los puntos tecnológicos en cultivo. Conversión exitosa. Maestro. Has perdido. ¡Qué formidable es la nueva generación! Maestro Chen, sigue en pie lo que dijo antes. Yo, Chen, soy un hombre de palabra. De ahora en adelante estoy a su disposición. El maestro Chen es todo un hombre de verdad. Entonces, entrégame tu artefacto espacial y luego ve a la secta de la espada Tianxuan Para tomar la mitad de sus recursos de cultivo y enviárselos a mi familia Qin. Maestro, no lo haga. ¡Cállate! Él dijo que soy un hombre de verdad, un hombre de verdad. Soy un hombre de verdad y asumo mi derrota. ¡Cállate! Él dijo que soy un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Soy un hombre de verdad y acepto mi derrota. Toma esto. La otra mitad de los recursos de cultivo te llegará pronto. ¡Bien! Muchas gracias, hombre de verdad. ¡Y a tiro! ¡Adelante! ¡Jaja, hijo mío! Realmente estás bendecido. Has derrotado al mismísimo maestro de la secta de la espada Tianxuan. ¡Ey! Fue una victoria muy ajustada. Pero ahora, mi fuerza es suficiente para derrotar a casi cualquier experto. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ay! Con alguien como tú en la familia Qin, por fin puedo dar la cara ante nuestros ancestros. Padre, que solo yo sea fuerte está lejos de ser suficiente. Voy a convocar a más expertos del Palacio Celestial para elevar el poder de nuestra familia Qin. Quiero convertir a nuestra familia Qin en la familia número 1 del mundo. Oye. Perfil bajo. Tu padre sabe que tienes grandes ambiciones, pero... ¡Ey! Un árbol grande solo atrae el viento. Vaya desgracia. Padre, los desastres solo se ensañan con los débiles. Si somos lo suficientemente fuertes, cualquier desgracia se apartará de nuestro camino. Bien dicho, que venga alguien. Traigan todos los tesoros de la secta de la espada Tianxuan ante mí. Señor, todos los tesoros entregados por la secta de la espada Tianxuan están aquí. Bien, retírate. Sí.
No se podía esperar menos de la secta de la espada Tianshuan. Todos son tesoros espirituales de calidad superior. Parece que se han moderado bastante estos años. ¡Sistema! Canje todo esto por puntos de recarga. Entendido. Canje completado. Has obtenido 100.000 puntos de recarga. Es la primera vez que consigo semejante fortuna. Y Enya, eleva mi nivel de cultivo a 50. Eleva mi cultivo a la cumbre de Dios marcial. Esta mejora requiere 30.000 puntos. ¿Deseas realizar el canje? ¡Por supuesto! Kanjier. Entendido. Canje completado. El nivel de cultivo ha sido acreditado. ¿Es este el poder de un dios marcial? ¡Bien! ¡Sistema! ¿Eleva el cultivo de todos los miembros de la familia Qin al de emperador marcial? ¿Cuánto se necesita? Se necesitan 100.000 puntos de recarga. ¿100.000? Aún no es suficiente. Ah, es verdad. Una figura como Chen Tianshuan debe haber acumulado bastantes recursos. Canjee todos los tesoros de este anillo espacial por puntos de recarga. Canje completado. Has obtenido 50.000 puntos Keiji. 50.000. El saldo restante es de 70.000. ¡Rápido! ¡A todos los miembros de mi familia Qin! ¡Elévales el cultivo al nivel de emperador marcial! Procesando canje. ¿Qué está pasando? Siento que mi cultivo se está disparando. ¡Yo también! ¡Ya entiendo! Seguro que mi hijo ha convocado a los expertos del Palacio Celestial para elevar nuestro cultivo. Vaya, vaya. Así que era eso. Gracias, Su Alteza. Sí, gracias a los expertos del Palacio Celestial. ¡Gracias, Su Alteza! ¡Gracias a los expertos del Palacio Celestial! ¡Pico de Emperador Marcial! ¡He alcanzado el pico de Emperador Marcial! ¡Yo también! Nunca imaginé que en toda mi vida lograría un cultivo tan inmenso. Este anciano está infinitamente agradecido por la inmensa gracia de Su Alteza. ¿Qué tal, señores? ¿Todos han alcanzado ya el cultivo de emperador marcial? Gracias por su generoso regalo, Su Alteza. Muchas gracias por su regalo, Su Alteza. Levántense todos. Es un asunto menor. No hay de qué preocuparse. Vamos, vamos, levántense. Gracias, Su Alteza. A partir de ahora, solo nuestra familia Qin tendrá tantos emperadores marciales. La familia Qin es la familia más poderosa de este mundo. ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Wer! A partir de hoy, la familia Qin se levanta. ¡Que alguien prepare un banquete para celebrar que nuestra familia Qin se alza entre el cielo y la tierra! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! El príncipe Qin, Zhao Yangyang, y las ocho grandes familias de Yongzhou solicitan una audiencia. Pero es que ya se han enterado de lo que ha sucedido hoy en la familia Qin. Todos vienen a buscar nuestro favor. Vaya, hoy en día, ya sean amigos o enemigos, a nuestra familia Qin no le da miedo recibir a nadie. Pídeles que pasen. Vamos. Entendido. He oído que un miembro de la familia Qin ha ascendido a emperador marcial, lo cual es un acontecimiento único en un siglo. Su Majestad me ha ordenado venir personalmente a felicitarlos. Agradecemos la gracia imperial. Felicidades a la familia Qin por convertirse en la familia número 1 del mundo. Hemos venido especialmente a felicitarlos. Nosotros también venimos a felicitarlos. Muy bien, muy bien. Pueden estar tranquilas. Conmigo, Qin, aquí, en todo Yunzhou, e incluso en el mundo entero. Seremos una existencia invencible. ¡Felicidades al príncipe heredero por alcanzar el reino de la invencibilidad! Príncipe heredero, ahora que es insuperable, ¿le gustaría ir con Lin Yu a explorar la morada del venerable hueso blanco? Ancient Venerable Hueso Blanco. ¿Qué hay que temer? Gente de la familia Qin. ¡Acompáñeme a reclamar el tesoro! ¡A sus órdenes!